Muy buenas a todos, estamos aquí hoy en el sexto programa de la tercera temporada del epílogo de Gilgamesh y hoy está con nosotros Óscar Teixidó, que bueno, viene a Hola. hablar principalmente, viene a hablarnos principalmente de esto que es su libro, que lo tengo aquí anotadísimo, subrayadísimo y preparado para hacerle todo tipo de preguntas y todo tipo de comentarios que bueno, él nos irá aclarando y que principalmente justo es una especie de presentación, aunque también sea una entrevista algo más a la persona y no tanto no solo exclusivamente a la obra. Así que nada, Óscar, si te quieres ir presentando tú brevemente conceptos, matices biográficos o académicos, pues todo Vale. tuyo. Vale, pues eso, soy Óscar Teixido, yo estudié Ciencia y Tecnología de los Alimentos, luego hice un máster más en Protección Integrada de Cultivos y ahora voy a empezar el doctorado aquí un mes sobre temas de biotecnología de cultivos, ¿no? De mejora del trigo frente al cambio climático con herramientas moleculares y biotecnológicas. Y luego, en paralelo a todo esto, que sea como mi carrera científica, pues también he estudiado siempre, de hecho, desde la adolescencia ya estaba yo leyendo y estudiando por mi cuenta filosofía y he hecho alguna cursada así virtual también sobre temas de filosofía científicamente informada, filosofía de la ciencia, pero ha sido algo puramente de estudio autodidacta, por así decirlo. Todo lo que sea filosofía general, filosofía de la ciencia, filosofía científicamente informada. Y esto nos lleva hasta hoy, aquí, porque basan mis conocimientos y tal, y un poco el contexto de estar rodeado de psicólogos y tal en redes sociales, ¿no? Y mi pareja y tal, y siempre es un tema también que me ha interesado, filosofía de la mente y psicología. Pues una editorial me ofreció hacer un libro sobre filosofía de la ciencia y un poco enlazándolo con filosofía de la psicología, ¿no? Y psicología misma. Así que por eso escribí este libro que se lleva, pues eso ya está disponible para comprar desde hace, creo que unas 4 semanas. Sí, un No, mes va a hacer un aproximadamente. mes, va a hacer un mes ya en breves. Así que eso Ok, sería. pues estupendo. El libro, bueno, no luego creo que no lo hemos comentado, pero se llama el libro Introducción a la filosofía de la ciencia sistemática en psicología. La editorial es la editorial Sara. Y bueno, pues es un libro que no es demasiado largo y como dice el título es una introducción. Pero bueno, sí que yo creo que tiene muchísimos elementos a comentar y en cierto modo está muy bien para establecer una base en lo que viene a ser filosofía de la ciencia y luego específicamente en el campo de la psicología, como tú muy bien has comentado. Antes de adentrarnos en los detalles técnicos del libro, los detalles narrativos de la obra, me gustaría preguntarte qué ha sido lo que te ha llevado a escribir este libro. Y bueno, ¿cuál es no voy a decir batalla, ¿no? Pero ¿cuál es tu misión, tu intento de misión en las redes sociales, muchas veces por Twitter, que fue por donde nos conocimos tú y yo, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, sí, pues bueno, el libro un poco, pues ya lo he comentado por encima, pues eso me llevó un poco a hacer lo que me lo ofrecieron por un lado. Bueno, a ver, es verdad que yo hice un curso online con los chicos de Engrama, ¿no? De Engrama Psico, este equipo de psicología científica, sobre todo conductista, pero también se abren a otras áreas y enfoques que estén obviamente basados en la evidencia, ¿no? Y así como me hablaba con ellos y tal, interaccionábamos en redes sociales y en Twitter sobre todo, ¿no? Que es la red social que más utilizo, pues me ofrecieron hacer un curso, ¿quieres que hagamos un curso? Tal cual, no sé qué. Y el libro en parte recoge lo que se hizo en ese curso, pero escrito con algunas ampliaciones, nuevos matices, nuevas cosillas, detalles, tal, ¿no? Los apéndices, luego está también el tema del glosario, tal, aunque también el curso tiene algunas otras cosas que también lo hace autónomo, ¿no? Porque también tiene algunas discusiones aparte y cosas donde me centro un poco más que en el libro, ¿no? Entonces son como cosas muy relacionadas, pero en parte distintas. Y fue una vez que acabé el curso que me dijeron los de Sara Ediciones, enlazándose con los de Engrama, ¿no? Me dijeron, oye, ¿y si haces un libro tal y cual? Y eso, y yo además estaba animado porque, como he dicho, los temas de filosofía de la mente y psicología siempre me han interesado. De hecho, yo en la ESO pensaba estudiar psicología, ¿no? Luego ya me decanté para temas que yo pensaba que estuvieran más relacionados con lo que había estudiado en bachillerato, que era más científico, tecnológico, ¿no? Biología, ¿no? Temas así más agroalimentarios. Pero siempre me quedó la pasión esa por la psicología, ¿no? Y luego también me metí en filosofía y tal, y la psicología un poco la dejé de lado, pero ahora también al estudiar filosofía de la mente, autores clásicos que tocan también temas de psicología y protopsicología, pues todo esto se me va engarzando. Así que nada, ya que también mi pareja es psicóloga, ya que en Twitter estoy rodeado de psicólogos conductistas, también cognitivistas, psicobiólogos, neuropsicólogos y tal, pues claro. Y ya que estaba estudiando todo esto también, dije, pues vamos allá, ¿no? Además, siempre que esto a veces me lo han comentado cuando está alguien en la universidad, un profesor, y quiere aprender de algo, de alguna materia, se pone a enseñarla, ¿no? Para ir leyéndolo, estudiándolo, ¿no? Pues yo también al hacer esto también iba estudiando y aprendiendo mucho más de artículos, libros, tal, no en particular. Así que, pues eso me llevó. Y mi misión
en global, si se puede hablar así, lo que intento un poco como objetivo en redes sociales es, aparte también, pues ir comentando mi vida y memes y chorradas de estas que hacemos todos, como no. Sí, claro que sí. Aparte de esto es, sobre todo, pues apostar por una forma de ejercer toda la filosofía, no solo la filosofía de la ciencia, sino toda la filosofía en general, desde la lógica hasta la estética, pasando por la epistemología, la ontología, ¿no? la axiología, la ética, hacerlo todo de una forma, digamos, clara, coherente e informada por las ciencias disponibles hoy en día, ¿no? Me parece que es una cosa bastante loable y que conviene impulsar y defender. Creo que es el rotular como filosofía científica informada, o a veces también pues sintética, naturalista o cosas similares, ¿no? Pues eso. Pues estupendo. Entonces, esto yo creo que lo explico perfectamente, de manera concisa, el origen de este libro. Si quieres, podemos ir comenzando a comentar los primeros aspectos del libro. En orden, si quieres, bueno, simplemente en el orden en el que lo has escrito, para que sea algo un poco más sistemático, Bueno. algo más estructurado. Bueno, los prólogos, cabe comentarlo, así como introducción, son de Gustavo Romero y de Antonio Dieguez, paisano mío, malagueño. Sí. Y nada, bueno, son dos prólogos que son diferentes entre sí, ¿no? Pero bueno, que son al fin y al cabo elogiosos contigo, porque y yo comparto en cierto modo en este elogio que te hace, creo que es Antonio Dieguez el que te lo hace, ¿no? Que este libro era cierto, bueno, no, te lo hacen los dos, realmente es una cosa compartida. Era un libro necesario. Yo creo que a poner un poco de orden dentro del mare magnum, que muchas veces es lo que se conoce como filosofía, en el que se introducen muchas vaguedades, ambigüedades o cosas, o vamos a decirlo, cosas por llamarlo de una forma simple, ¿no? Pero bueno, que no pertenecen estrictamente a un terreno del rigor filosófico, sino que quizá, bueno, pues pertenecen a otro tipo de reflexión que no tiene realmente el rigor sistémico que tiene la filosofía y que tú comentas. No quiero yo hablar más que tú, así que nada, si quieres comenzamos por... que yo me enrollo también y aquí soy como una presión. Bueno, el libro comienza primero con la introducción, pero bueno, el capítulo 2, propiamente dicho, es como el origen, ¿no? de todo lo que se desarrolla posteriormente. Las nociones elementales se llama el capítulo, y comienza preguntándote qué es la filosofía de la ciencia, qué es la filosofía y cuál es su rol en el saber, ¿no? Luego hace una pequeña distinción entre epistemología, noseología y filosofía de la ciencia. Abarca, de hecho, varias visiones de este mismo asunto, porque es cierto que estos términos, ¿no? Como tú bien indicas aquí a partir de la página 37, tienen diferentes matices en función de muchas veces del autor que esté comentando eso. Y bueno, en un principio lo que nos presenta son las nociones elementales, como indica el capítulo, de la filosofía de la ciencia. Así que, bueno, pese a que viene el libro, bueno, pues te voy a dejar que hables un poco danos unos pequeños detalles sobre qué es la filosofía de la ciencia en sí y, bueno, cuáles son los puntos elementales de esta rama del saber. Sí, como bien has dicho, el primer capítulo todo es que es de, digamos, la introducción al libro. Siempre te puedes decir los detalles, lo que me ha llevado a hacer el libro, lo que ya hemos comentado básicamente. Y sí introduzco un poco la idea clave, que es esta de sistemático, ¿no? Sistemático, que no es lo mismo que sistémico, cuidado, que eso ya son temas de filosofía sistémica y tal. No, sistemático, que es como algo más general, que simplemente, digamos, esta disposición a trabajar en todas las áreas de una disciplina de forma rigurosa, ¿no? Que también se define luego, que se entiende por rigor, ¿no? Que es su claridad semántica, la mayor posible, porque nunca es perfecta, ¿no? Pero, ¿no? Pues coherencia interna, externa con las demás ciencias, fecundidad con las diferentes ciencias y tecnologías del momento, ¿no? En este caso en la actualidad, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo en el capítulo 2 de conceptos clave introduzco una idea muy general de filosofía, como cualquier tipo de trabajo sobre problemas relativos al mundo, al entendimiento, a la acción social, que sea pues de una forma rigurosa, ¿no? Y en cuantas más áreas, mejor, no solo en la lógica y la epistemología, sino en la lógica, la epistemología, la ontología, o metafísica, como se quiera llamar, en la ética también, incluso en la estética, ¿no? Se puede hacer. Entonces, pues... eso es un enfoque, digamos, sistemático de hacer la filosofía, por así decirlo. Yo le puse ese rótulo, ¿no? Entonces, claro, también hay una filosofía de la ciencia sistemática y no sistemática, ¿no? Entonces, yo defino una filosofía de la ciencia sistemática, y por eso el libro es Introducción a la filosofía de la ciencia sistemática, como, digamos, aquella aplicación de la filosofía general, ¿no?
que se hace en particular en las diferentes ciencias y también en las tecnologías. O sea, que también deberían quizás llamarse filosofía de las ciencias y Claro. tecnologías, ¿no? Y no habría solo una, que sería ciencias y tecnologías, ¿no? En plural. Entonces, al ser una aplicación, no, aunque es también descriptiva, ¿no? Y describe pues no solo los presupuestos que hay en los científicos, sino también incluso resalta ciertos componentes a veces un tanto normativos o que pueden a la postre ser utilizados también normativamente por parte de los científicos. Y por eso también que los científicos muchas veces se interesan debidamente por la filosofía de la ciencia, ¿no? Porque tiene, digamos, esos insumos. Y luego, por otro lado, también cabe señalar que la filosofía de la ciencia no es, digamos, puramente teórica, sino que ya desde hace unas décadas y con la revolución más sociologista, que tiene algunas cosas negativas, pero también algunas positivas, como comento en el libro, pues también se ha puesto atención no solo en los presupuestos más teóricos de las diferentes ciencias y tecnologías, ¿no? Sino también en, digamos, los presupuestos sí filosóficos, porque hay también en ciertas acciones, instituciones, ¿no? E infraestructuras y tal de las diferentes disciplinas donde se ejercen estas, ¿no? Donde se ejerce la ciencia y la tecnología, que no dejan de ser actividades sociales. Así que básicamente la filosofía de la ciencia sería una subcolección, digamos, de actividades sociales, ¿no? Dentro de lo que sería la gran actividad social de la filosofía, dedicadas a investigar y escuadriñar los supuestos más generales, más básicos y generales de las diferentes ciencias y tecnologías. Y en todas sus dimensiones, tanto teóricas como prácticas, como institucionales, etcétera. Dentro de este capítulo, el capítulo número 2, el 2.6, hablas del método científico, que es algo como que está es un sedimento prácticamente de la conocida como cultura científica, que muchas veces se reproduce en los propios institutos, los propios centros educativos, que el tema introductorio típico de física y química siempre era el método científico, el método hipotético deductivo. Aquí tú lo que haces es una especie de desmontaje de esta concepción que está como muy anquilosada y la tenemos como en el imaginario colectivo. Así que, bueno, luego hablas del método, de un método que es más bien un método racional y que luego te decantas por una especie de pluralismo metodológico. Explícanos un poco, pese a que viene el libro, pero bueno, por darle la chicha a la entrevista, ¿no? ¿Cuál es este problema del método científico tal y como se nos presenta en las instituciones educativas, en los propios libros de texto, en los propios profesores de ciencia, vamos? A ver, el problema básicamente pues que se nos da una idea un poco confusa. O sea, se nos intenta, o sea, está bien simplificar las cosas, lógicamente, pero a veces las simplificaciones son tan burdas que dices, a ver, casi que consigues más siendo sinceros y hablando, ¿no? Pues que hay diferentes metodologías y los científicos a veces utilizan unas u otras y lo importante es que sean rigurosas pues por A, B, C, D características, ya está. Y así también acaba rápido y es más realista, ¿no? Pero bueno, y aún así también lo puedes simplificar mucho, ¿eh? Pero bueno, a veces tira por el camino más fácil que simplemente decir, pues que hay una especie de el método científico, una especie de receta característica solo de la ciencia y que incluso a veces algunos utilizan para definir la ciencia, no ciencia, es lo que utiliza el método científico. Y ya está. Y no es verdad por dos razones. Porque no solo hay un método científico, por así decirlo. Hay varios. Es imposible incluso o muy difícil hacer una especie de unificación de métodos que no excluya algunos métodos de algunas ciencias, no los deje de lado, o que al incluir no incluya demasiados métodos más allá de las ciencias como en tecnología y filosofía e incluso en algunas artes y tal. Es muy difícil tensar la cuerda de tal forma que solo que se quede en el medio y no que caiga a un lado o hacia otro, ¿no? Eso por un lado. Pero es que también está el tema de que la metodología no es lo único importante en definir una ciencia. Por lo tanto, tampoco es bien definir, aunque admitiéramos que hay muchos métodos científicos, alguien que definiera la ciencia como una tarea en la que se utilizan muchos métodos científicos, pues tampoco lo estaría haciendo bien, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Es ver que hay más una pluralidad de métodos y eso. Y que no se puede utilizar solo esa variable, la variable de los métodos, para definir lo que es una ciencia. Entonces, se trata de, pues eso, de hablar de... O bien entender que hay una especie de método muy racional, pero que lo siguen muchísimas disciplinas, no solo la ciencia, o bien que hay métodos científicos particulares y que no hay uno que te permita generalizar a toda la ciencia, ¿no? Yo creo que se trata de eso. Muchas veces se suele hablar de que hay una pluralidad de métodos científicos y ya está. Y eso está muy bien. Y yo lo compro, de hecho, como tú bien has dicho, soy pluralista. Pluralismo metodológico, efectivamente. Pero a veces se deja el otro lado, que sí que puedes hablar de que hay un método muy racional porque no sea exclusivamente científico. Ya está. Y es verdad, tiene el contra, no es que ambas cosas tienen sus pros y sus contras. Si hablas de una pluralidad de métodos científicos, hablas de la ciencia y solo de la ciencia, pero no puedes hablar de uno solo. Y si hablas de un único método racional, pues hablas de la ciencia, pero también de la filosofía, de la tecnología. Y al ser tan abstracto, pues también es algo difícil de aplicar. Y también digamos que al ser tan abstracto es una cosa un poco como casi de sentido común, ¿no? Pues plantea un problema,
busca información sobre este tema, plantea tus hipótesis, haz las soluciones pertinentes, intenta contrastarlas de alguna manera, no sé honesto y publica tus resultados de algún modo, cosas de ese estilo. Entonces, claro, está bien tenerlo en cuenta a veces como guía general, no digo que no, y de hecho, por ejemplo, en filosofía y otras disciplinas hace falta tener en cuenta este método racional mucho, pero vamos, que ya está, que tampoco no es, ni es algo distintivo de la ciencia, ni tampoco tiene, digamos, el meollo tan importante que a veces se le da. Claro, yo, allá a modo anecdótico, yo recuerdo que cuando yo estaba en tercero de la ESO, el primer tema era de estas cuestiones, y la profesora nos obligó a memorizarnos los pasos del método científico. Bueno, un saludo para la profesora, que le tengo aprecio, ¿no? Pero me pareció una tarea ya en aquel momento, cuando yo tenía 13 o 14 años, una cosa un tanto absurda, ¿no? Porque eso realmente no nos iba a decir. Lo primero que a nivel de cómo se instruye la ciencia a nivel de secundaria, eso no iba a tener una repercusión importante, quiero decir. Al final, en el siguiente tema, te enseñaban un poco... yo no recuerdo cuál es el siguiente tema, evidentemente, pero bueno, te enseñaban como una especie de catecismo también, de definiciones que tenías que aprenderte, y ahí como que no se veía bajo ningún concepto esa aplicación de ese supuesto método científico, ¿no? Y es verdad que, bueno, volviendo también un poco al segundo capítulo, lo que vas mencionando aquí de... Antes de seguir, una pregunta, ya que lo has mencionado, Miguel. ¿Tú recuerdas esos pasos que memorizaste sobre el método científico? No lo recuerdo. Porque hubiera sido interesante que los dijeras, porque casi siempre son muy decir, parecidos. No recuerdo el orden. Yo evidentemente sé los criterios que tú mencionas aquí, me parecen totalmente coherentes. Ahora bien, precisamente la crítica que haces tú, ¿no? Ese orden y esa concreción de... Bueno, una concreción vaga realmente. Esa concreción de los enunciados que se pueden aplicar sobre una variedad de asuntos tan enorme, realmente al final desemboca en una vaguedad extraordinaria, ¿no? Y por eso mismo, en el sentido de que no se recuerdan porque no se les ve realmente un sentido aplicado, ¿no? Te lo dan como una especie de papilla que tienes que aprenderte muchas veces, y creo que eso es importante, hacer la aclaración que tú haces, ¿no? Hablar primero de un método racional y luego que aplicable a todo conocimiento que se quiera, que se precie y que sea riguroso, y que luego que hay un pluralismo metodológico dentro del ámbito científico. Por eso mismo, a veces a mí cuando me hablan del método científico y me gusta hacer el ejercicio de decir cuáles son los pasos del método científico ese famoso, y cuando me los dicen digo, todo esto también se hace en filosofía, se hace en tecnología, se hace incluso en algunas artes, se hace incluso a veces en el conocimiento ordinario, ¿no? Por eso a veces me gusta decir cuáles son esos pasos, ¿no? Veamos a ver si realmente se aplican solo a la ciencia o no. Bueno, realmente tú nada más que tienes que abrir un libro de tercero de la ESO y el primer tema te salen, o sea, quiero decir, siempre son los mismos, son tópicos realmente. Tenía por aquí apuntado algo, pero tengo tantos posis que no recuerdo dónde está. Haces una distinción, creo que es en el capítulo, yo diría que es en el capítulo tercero, entre la ciencia, una ciencia pura, ciencia aplicada y las tecnologías. Yo te quería comentar ahí algo de esas cuestiones, a ver si voy encontrando exactamente la parte en la que está. Mientras tanto, yo de ahí te quería comentar algo que me pareció muy importante en el sentido de cómo está estructurado la didáctica de la ciencia no sé si estrictamente en nuestro país, sino quizá en el espacio europeo, porque entiendo que con la uniformación de los planes que hay, pues eso. Y es que en multitud de ocasiones se mete todo en un mismo saco y parece que hay una didáctica uniforme de las ciencias puras, las ciencias básicas que hablas tú, ¿no? Pero a ver si lo encuentro, por cierto. Y es que tengo tantísimas cosas que claro, ya... Aquí, perdón, disciplina básica o pura, disciplina aplicada y disciplina tecnológica. En el punto 3, en el 3.3, que son los órdenes de conocimiento disponibles, y es que creo que muchas veces se mete todo en el mismo saco, a nivel, quiero decir, educativo, y eso quiero que no es contraproducente, porque muchas veces los propios bachilleratos están determinados de una forma, están estructurados de una forma, las que se mezclan lo tecnológico y lo científico, y evidentemente tú lo mencionas, vamos, es una conexión necesaria. Ahora bien, precisamente pienso yo, y esto ya es una extrapolación que ya no tiene tanto que ver con el contenido del libro, nos permitimos hacerla, precisamente por tratar de homogeneizar
tanto el propio bachillerato, se pierde la noción de lo que es ciencia, se pierde la noción de lo que es tecnología y muchas veces no se aprende de una forma adecuada ni la ciencia ni la tecnología, sino que se ve todo el mismo medio. Y por eso yo comentaba, y esto se lo decía yo a mi padre, que bueno, escucha el programa, pues lo confirmará, digo que esto debería leerlo en el Ministerio de Educación a la hora de un poco estructurar los planes educativos, porque, hombre, tú mismo reconoces a lo largo del libro que la ciencia tiene unas consecuencias sociales finalmente, y creo que la adecuada comprensión del conocimiento científico y su distinción con el conocimiento tecnológico, y evidentemente dentro de la ciencia, la distinción entre la disciplina básica y la disciplina aplicada, es importante a la hora, bueno, eso de la construcción de ese conocimiento y la comprensión de su dimensión social. Sí, pues que no suele interesar hacer esto porque entre que hay ese sesgo a veces de quererse arrogar siempre el título de ciencia y pensar que si hay ciencia ya es peor o malo. Sí. Y mira que yo me considero un cientificista, pero no tiene por qué ser así, ¿no? Claro. Y claro, entonces dicen, no, tecnología, no, pero lo mío es una ciencia, porque entonces, ¿qué me estás diciendo que soy un tecnólogo? A veces te lo dicen los médicos, ¿no? Me estás llamando entonces que soy un tecnólogo, y en plan, oye, pues sí, un tecnólogo científico, pues claro. Los médicos más clínicos, me refiero a eso. Sí. Ahí no pasa nada, y de hecho es esencial, y de hecho es que en ese sentido es más importante eso que no ser un científico básico, ¿no? El científico básico es importante en el área de crear conocimientos para luego aplicar y llevar a la efectivamente. Pues se trata de separar. Entonces no interesa, entre que hay esa de querer arroparse la ciencia y luego pues que también pues no interesa hacer distinciones tan finas, ¿no? Pues claro. Os cuento un poquito el capítulo 3. Bueno, habla de la pseudociencia y la paraciencia. Si quieres podemos hablar un poco de eso, ya que es cierto que tanto tú como yo a nivel de redes sociales, pues, bueno, yo ya ahora menos porque estoy en otras cosas. Quiero decir, yo en el tiempo de la pandemia, como ya te comenté una vez, sí que estuve ahí dando un poco el callo contra las tonterías que decían muchas personas y las siguen diciendo, Y las siguen diciendo, pero ya uno se ha rendido porque en el sentido de que ya no hay tanta pandemia, entonces ya es que no se puede continuar, ¿no? Precisamente en el capítulo 3 hablas de pseudociencia y paraciencia en la actualidad. Si quieres hacernos un poco esa distinción entre ciencia y pseudociencia y paraciencia, y luego, pues, si quieres hacer algún tipo de reflexión de dimensión social, pues bueno, vale, todo tuyo. Vale, bueno, pues claro, para hablar de pseudociencia hay que hablar de la no ciencia y para hablar de la no ciencia tienes que hablar de la ciencia. Entonces, ¿qué sería una ciencia, no? ¿Qué sería una ciencia? Bueno, pues ya con esto ya está, ya no hay más, no me hagas ya más preguntas porque con esto ya vamos a estar 2 o 3 horas, así que se acabó el programa, ¿no? No, a ver, porque claro, es una pregunta con bastante... Sí. Una vez incluso, recuerdo que en un programa, otro que grabé hace tiempo, me hicieron esa pregunta y la contesté y francamente yo creo que para todo el tema que hay fui muy rápido, la contesté no sé si en 4 o 5 minutos y luego había alguno quejándose ahí en los comentarios diciendo ¡ay, no ha dado una definición de una frase, esto es muy largo, no se entiende! No sé qué. Bueno, tú, si quieres tomarte un cuarto de hora no pasa nada, ¿eh? Sí, no, a ver, yo lo voy a intentar hacer como lo hice aquella vez y ya está. Y quien quiera, es que claro, quien quiera una definición de una frase, pues es... que sería el libro el que quiera una definición completa, claro. Y el que no, pues bueno, que se busque en la Wikipedia, yo no sé. Si se quiere una definición de una frase, pues una ciencia sería una actividad social especializada que se dedica, pues eso, a encontrar conocimientos. Ya está, esa sería la definición de una frase. Y al ser especializada no es, digamos, no se confunde con la filosofía que busca conocimientos más generales y al no ser algo, digamos, práctico no se confunde con la tecnología. Y al buscar conocimientos y los mejores conocimientos disponibles, pues tampoco se confunde con otras áreas como podrían ser la literatura, las artes o tal y cual, que también son muy valiosas, pero digamos en cosas quizás ya no tan epistémicas, ¿no? Por así decirlo. Esa sería la definición de una frase. Ahora, si queremos entrar en el meollo, ¿no? De esa actividad social especializada de obtener conocimientos, pues tenemos que hablar de lo que es un campo cognitivo de conocimientos, ¿no? Que es justamente cómo se desarrolla esa actividad social y entonces se define por diferentes tipos de rasgos que atienden pues, al aspecto social de la comunidad de investigadores, ¿no? De ese presunto campo de investigación, la sociedad donde se hospedan, su problemática, su dominio de estudio más o menos acotado, ¿no? Las lógicas y herramientas formales y conceptuales que utilizan, el lenguaje que usan, sus objetivos, metas, conocimientos que ya presuponen, los que ellos generan, sus métodos, ¿no? Tanto conceptuales como materiales, etcétera, etcétera. Una vez tienes en cuenta todo esto, lo que es un campo cognitivo, pues luego ya lo vas rellenando con lo que se consideran pues, las condiciones de demarcación, ¿no? Lo que te diferencia un campo cognitivo científico de lo que no es científico. Y hay más cosas de detalle que no se pueden decir en una sola frase o si no quedan muy abstractos, como he dicho antes. Entre esas condiciones, que hay muchas, yo en el libro explico 18,
Hay algunos como Ángelo Faste que se han dedicado a hacer artículos, de hecho muy buenos, y de hecho por eso también le cito en el libro varias veces, y él lo sabe, ya que somos conocidos en Twitter, ¿no? Y ya le informé de esto, y él también quiere leer el libro y a ver si le gusta. Yo me decanto más por una opción un poco más compleja a la hora de caracterizar la ciencia y la pseudociencia. Él va a algo más sintético. Me parece muy bien y también su propuesta, de hecho, la resumo un poco, dándole un poco una vuelta, pero lo hago en el libro. Y él se dedica básicamente a reunir como todas las condiciones de marcación, digamos, más convergentes entre los distintos filósofos de la ciencia más populares. Y un poco siguiendo ese camino, quizás no tan empírico sistemáticamente, pero también tomando esa meta, pues he reunido como las 17 y 18 condiciones en mi libro, que considero que son las más distintivas de lo que es la actividad científica, ¿no? Un campo cognitivo científico. Sin entrar en todas ellas y solo diciendo pues, un 4 o 5, pues se podría decir un campo cognitivo es científico cuando su comunidad, ¿no?, de investigadores son investigadores con cierta formación reglada o que incluso se han sido autodidactas, son autodidactas de una forma que se puede contrastar, que ha sido la debida y con calidad, que hay una comunicación y una buena sinergia e interacción entre ellas, ¿no?, que hay información entre todas las partes de esa institución científica, porque si no, difícil hacerlo, que plantean un dominio de estudio definido, más o menos, aunque siempre habrán algunas aristas y cosas más o menos claras, pero más o menos acotado, un dominio de estudio, de entidades que pueden ser tanto formales, como en el caso de las matemáticas o la lógica, o materiales, como la física, la química, la biología, la psicología, la sociología, lo que fuera. Que tienen unos problemas también bastante definidos y claros sobre en qué trabajar, que usan conocimientos de otras disciplinas científicas, tecnológicas y tal, que también generan conocimientos con el paso del tiempo, que con el paso del tiempo todas, digamos, estas características se van ajustando a los nuevos conocimientos, saberes y preguntas que se van abriendo, que generan problemas de una forma clara, ¿no?, y concisa, y que se pueda responder de alguna manera, aunque al final a lo mejor descubramos que no se pueden responder o tal, y que utiliza, como hablábamos antes, herramientas, no métodos científicos, no solo a nivel conceptual, sino incluso, ¿no?, de diseño de experimentos, de tal, de no sé qué, que realmente utilizan incluso instrumentos materiales y científicos que están calibrados, que utilizan unidades, no patrones, no tal. Entonces, es eso cuando todas estas condiciones se reúnen, o al menos una gran mayoría de todas estas condiciones, decimos que estamos ante una ciencia, ¿no? Una ciencia, y cuando además incorpora el requisito de investigar por conocer, por amor a conocer, y no por aplicar o por un insumo práctico determinado, sino pues, ¿qué es esto? ¿Cómo va esto? ¿Por qué? El porqué de esto, ¿no? Pues entonces es cuando tenemos una ciencia básica, ¿no?, que será más joven, más madura, pero es una ciencia básica. Y lo que no cumpla esto en su totalidad o en su gran mayoría, podemos decir que es una no ciencia. Y hay cierto espacio entre esa gran mayoría de requisitos que se satisfacen y los que no, precisamente porque también hay ciencias más maduras que otras, ¿no?, de más alto nivel que otras. Hay ciencias que no tienen un sistema teórico general, como la biología tiene la teoría sintética evolutiva, ¿no?, o la física, la relatividad general y la cuántica, o la geología y la tectónica de placas, ¿no? Hay disciplinas que no tienen una teoría tan general articulada, que a veces se suele considerar también como parte de una ciencia, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas condiciones también así que a veces se pueden satisfacer o no, ¿no? Pero entonces dejas ese espacio, ¿no?, digamos. Pero la mayoría de condiciones tienen que estar satisfechas, si no, mal. Y si tienes muchísimas que no se cumplen, pues ya está. Entonces es una no ciencia. Ahora bien, el problema aquí está cuando a una cosa que es no científica, que no tendría por qué pasar nada, porque puede ser también una filosofía o bien una ciencia aplicada, o una tecnología o cualquier otra cosa que hemos dicho, no pasaría nada. Pero el problema está cuando una no ciencia se pretende o se arropa el término de ser una ciencia, ¿no?, que también es algo que indica Ángelo Faste. Entonces se cae en una pseudociencia. Y además esto es que encaja con la definición de diccionario, ¿no? Una pseudociencia es algo que se hace pasar por la ciencia sin serlo. Y esto, aunque también a veces pasa con cosas como la tecnología o alguna filosofía o tal, se suele hacer con cosas también especializadas. Y que, por lo tanto, sabemos que necesariamente, al no ser ciencia y ser especializadas, ¿no?, de temas más empíricos y instrumentales y tal, pues sabemos que entonces será algo que es peor a nivel científico, a nivel epistémico, ¿no?, de conocimientos y tal, que las ciencias. Entonces, que algo que compite con ellas y sabemos que es inferior se intente tal, entonces es, aparte de falso, puede incluso ser perjudicial, sobre todo cuando se aplica a temas más prácticos y tecnológicos. Mira, ahí entraríamos en temas de pseudoterapia, pseudotecnologías. Entonces, claro, porque también existe esa relación íntima, no solo entre ciencia y filosofía, sino entre ciencia y tecnología, y por lo tanto también entre pseudociencia y pseudotecnología, ¿no? Entonces ahí es donde está el problema. Entonces una pseudociencia pues sería no cumplir con la mayoría de las cosas que he dicho antes, pues que no haya una, por ejemplo, de las cosas que he dicho y que voy recordando, pues que la comunidad de investigadores pues no
no estén formados o no haya forma de ser si están formados de alguna manera o no, que hayan hecho un curso así online, te piden ahí un diploma, como pasa a veces con los cursos de homeopatía, ¿no? Y ya está, y eso no está avalado por ninguna universidad pública, ni hay profesionales de ningún lugar, ni que no haya buena comunicación entre los diferentes presuntos investigadores que trabajen de forma aislada, ¿no? Pues eso también, coño, pues eso no es muy de recibo. También el tema de que el dominio de estudio no esté bien planteado, sea oscuro, muy vago, o que incluso sí que esté bien planteado, como podría pasar, por ejemplo, con la teología, pero incumba pues, a elementos, digamos, sobrenaturales, no inmateriales, que están más allá, digamos, del alcance científico y racional en general, ¿no? Que no utilicen herramientas formales o como algunos psicoanalistas las utilizan como les sale de ahí abajo. Entonces eso también es, obviamente Lo esto contaremos es... ahora. Sí, ahora, luego lo comentaremos, sí. Que eso también es terrible. Que los objetivos no estén bien definidos o que sean muy dispersos. Que no se utilicen conocimientos de otras disciplinas científicas, ¿no? Que esté también aislada a nivel teórico de otras... Eso es bastante importante, de hecho, y por eso, a diferencia de Ángelo Fasti, yo considero que hay que incluir algunas condiciones más que las 3 o 4 que él reúne para hablar de pseudociencia y que un poco invierto para hablar de ciencia, aunque sé que no es su finalidad. Pero también a propósitos simplificados suele servir. Pero para tener una imagen completamente cabal, yo pienso que hay que incorporar algunos criterios más y entre ellos están estos. Ese aislacionismo es importante y algunas pseudociencias se ven como pseudociencias por ese aislacionismo teórico, práctico y tal, ¿no? Entonces eso también se puede señalar. Y luego el tema del uso del lenguaje, ¿no? De apropiarse tecnicismos que no se entienden, utilizarlos para ocultar deficiencias o sin saber realmente lo que se esté diciendo, ¿no? Como pasa cuando se habla de cosas cuánticas en la ya aludida homeopatía o con el psicoanálisis también pasa muchas veces con otros conceptos del cognitivismo, de las neurociencias, de tal, ¿no? A veces también pasa la inversa. También a veces hay científicos que tienen algunas ideas un poco magufillas, ¿no? Y también toman términos y tal de pseudociencias para intentar decir, mirad cómo mi trabajo científico justifica esta cosa, ¿no? Entonces, bueno, que a veces eso es responsabilidad de todos. O sea, es irresponsabilidad puede serlo tanto de los propios que trabajan en esos campos pseudos como de quienes a veces trabajando en ciencia normalmente hacen o cometen ciertas imposturas o se equivocan, ¿no? Entonces, bueno, y eso finalmente lo relaciono con la reflexión social de que efectivamente cuando tocas ya temas más prácticos y tecnológicos, pues eso tiene un impacto social directísimo. No como en la ciencia básica con la financiación o no, tal, que es obviamente también, pero ahí ya no es solo un tema de financiación, sino que además lo que estás produciendo, digamos, son cosas defectuosas o no tan eficientes como podrían serlo y que tú vendes como tales. Entonces, claro, ya hay un problema, digamos, ya no solo moral a nivel interno, sino también ya moral a nivel social externo, ¿no? Y del trato humanitario que haces a los demás y la sinceridad y la honestidad con las que hablas y te comunicas con los demás y presentas tus acciones y ideas y los deberes que incumples con ello, ¿no? Y muchas veces con esto se violan códigos deontológicos por parte de por ejemplo, pues psicólogos que intentan abordar ciertos problemas, psicólogos clínicos, con terapias que quizás no están avaladas o no tanto y te intentan a la primera, no como último remedio quizás, sino ya a la primera te dicen, no, pues te voy a practicar pues una terapia gestal o constelaciones familiares o cosas de estas. Y esto lo hacen incluso psicólogos formados hoy en día, no es un tema de esto pasa, ya incluso a veces yendo a la seguridad social te topas con alguno así. Ya ni siquiera hablo de psicoanálisis, sino de cosas extremadamente burdas. Entonces, claro, eso es un problema y estás jugando con, digamos, personas inocentes, ¿no? Muchas veces incautas. Claro. Entonces, claro, te estás aprovechando y eso ya es un problema ya ético y moral bastante grave, además, muchas veces. Sobre todo cuando es en temas, digamos, de salud pública muy directa, como puede ser el tema de la pandemia con los antivacunas que antes mencionábamos, ¿no? Sí. O como puede ser con temas de cáncer y tal, y te dicen, no, que te hago esto y con esto te curo el cáncer, no sé qué, y claro, entonces la persona abandona el tratamiento que quizás sí le salva del cáncer, hace esta cosa que no le sirve de nada y acaba falleciendo, ¿no? Pero claro, se sabe también que hay casos de esto, ¿eh? Sí. Por eso a veces también te dicen ya los propios pseudocientíficos, te dicen, no, que sea complementario, no abandones tu tratamiento, claro, porque saben que si no les cae además una demanda de la gran flauta, ¿no? Entonces, claro, tienen que ir con cuidado también. Eso es peligroso y hay que tener, por lo tanto, mucho cuidado, tanto a nivel teórico, que también, y epistémico, pero también a nivel práctico con las pseudociencias y pseudotecnologías. Yo quería también hacer la reflexión a nivel democrático. Yo creo que el hecho de que pudiera haber un imperio, un auge de la pseudociencia y la pseudotecnología, extraordinariamente, eso es muy peligroso porque, muchos de nuestros supuestos de la vida cotidiana se basan ya en conocimiento científico asentado y constatado, ¿no? Y, joder, cuando hay ciertas agrupaciones políticas, Vox, extrema derecha,
que hay una negación del cambio climático y que eso tiene luego unas consecuencias a nivel del futuro de la propia sociedad nefastas. Si se niega eso, lo único que estamos haciéndonos, yo creo que ya no solo desde el nivel de un problema ético, un problema moral respecto a una persona concreta, sino respecto a la sociedad completa, eso es un problema gravísimo, puesto que es una cuestión de futuro de la propia sociedad y de la propia supervivencia de la humanidad, vamos. Y sí, por eso es necesario eso que comenta, ¿no? Es honestidad intelectual y una ciencia rigurosa y que realmente que se extienda también por la sociedad y que se comprenda y que no impere lo contrario a la ciencia. Bueno, continuamos después del pequeño corte siempre que pasa aquí al Zoom, que ya todos los espectadores saben que hay que cortar cada X tiempo. Y nada, bueno, habíamos terminado de comentar justamente la cuestión de qué es una ciencia y luego los saberes científicos y las pseudociencias y las paraciencias y luego hemos comentado brevemente pues sus implicaciones sociales, ¿no? Y los peligros que tienen tanto la pseudociencia y la paraciencia para la propia de la democracia y para el propio sistema mundial, ¿no? De la sociedad. Bueno, el capítulo 3 acaba con el punto 3.5, realismo versus instrumentalismo, y el capítulo 4, que se llama problemas contemporáneos, y ahí ya vas tratando de una serie de problemas que tiene dentro de la filosofía de la ciencia y la filosofía en general. Comienza también, continuando con ese último punto del capítulo 3, que es la polémica de realismo e instrumentalismo continúa, como bien dices. Si quieres aclararnos un poco, bueno, hablarnos un poco acerca de esta cuestión de realismo e instrumentalismo dentro de la filosofía de la ciencia, dentro de la ciencia misma, pues bueno, todo tuyo. Sí, ya pasamos a comentar digamos que es de los debates más mainstream que hay y de los tópicos, y también es que es interesante tenerlo, ¿no? Aunque yo me atrevería a decir que, a ver, más o menos, obviamente sigue teniendo su controversia, pero vamos, yo creo que la mayoría de respuestas van encaminadas más a posturas más realistas. Pero bueno, ¿qué significa hablar del realismo en temas de filosofía de la ciencia o el antirrealismo / instrumentalismo? Que tampoco es del todo lo mismo, pero para simplificar se podría decir que sí. Pues digamos que el realismo es, digamos, una colección de formas de ver toda la totalidad de la actividad científica, que pone, digamos, más énfasis en temas como, bueno, en conceptos, por así decirlo. Se tiene que decir de forma muy general, porque si te pones a explicar una perspectiva realista específica, pues ya estás abandonando otras. Y si hablas del realismo en general en filosofía de la ciencia, pues también tienes que recurrir como algo así un poco abstracto, pero digamos que son el conjunto de enfoques en filosofía de la ciencia que ponen mucho énfasis en cosas como la realidad externa, ¿no? El comportamiento de las cosas y objetos y procesos naturales, la referencia de los sistemas teóricos a tales entidades, ciertas esencias, ¿no? Por así decirlo. Pone mucho el foco en estas típicas cosas más, digamos, pues eso, ¿no? Más clásicas, ¿no? Conceptos clásicos, ¿no? De esencia, de la realidad, la verdad, ¿no? Cosas de este estilo, ¿no? En cambio, el antirrealismo, pues un poco critica estas nociones, ¿no? O se despega más de ellas y va más a temas como, pues podría ser, pues las transformaciones y las cosas operatorias que hacemos nosotros, ¿no? En nuestras construcciones. Quizás no habla tanto de la verdad, como tiende más a hablar, pues, de redefinir la verdad como temas más, pues eso, ¿no? De utilidad, ¿no? De predictibilidad de las teorías. No hacen tanta alusión a la referencia a entidades reales o tal, sino pues más bien pues, a los constructos que sean útiles para ciertos fines operatorios o de recogimiento de datos o de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, son, digamos, como dos tendencias distintas. Y digamos que en la antirrealista se habla pues, sobre todo del instrumentalismo, porque digamos que es la más importante de todas las corrientes antirrealistas que hay. De hecho, a veces se utiliza casi como intercambiables en este debate. En otros debates más de ontología, ética y tal, realismo y antirrealismo serán otras cosas y habrán otros temas, pero aquí casi son, y en este sentido se utilizan casi como indistinguibles instrumentalismo y antirrealismo, porque es el principal abanderado y todo esto lo compra en todas sus distintas corrientes también, pero digamos, esa tendencia, ¿no? El instrumentalismo, poniendo énfasis, pues eso, en las teorías y tal como instrumentos, no como formas de predicción, más que como medios para captar la realidad en sí mismo, aunque sea aproximada, ¿no? Que dirían los realistas críticos. Entonces, pues está esa dualidad, pero la mayoría, siempre ha habido una tendencia por parte de los científicos a ser realistas, ¿no? Y si bien los instrumentalistas y antirrealistas tienen puntos importantes que conviene atender, como también señaló en el libro, como poner énfasis justamente en la parte operatoria, los instrumentos, ¿no? Tal, en no precipitarse, en la falibilidad de las cosas, todo eso es correcto, pues realmente hay una tendencia siempre a intentar rescatar estas críticas defendiendo posiciones realistas, ¿no? Y pues hablando de realismo crítico, de realismos no progresivos, aproximados, ¿no? Tal. Y yo también estoy por ahí. De hecho, yo un poco la imagen que doy de
de la actividad científica en mi libro es realismo. Exacto. Me ha Sí, gustado mucho, por eso lo tengo aquí señalado. esa figurita además es una forma ilustrativa, ¿no? De cómo un poco yo entiendo, es una forma realmente un poco casi de meme, ¿no? Es decir, el Virgin, Bueno, Virgin filosofía, realismo ingenuo, ¿no? Y chat realismo crítico. sí, Pero me sí, parece... además, esto tiene historia realmente esa figura, y está bien que la pongas porque tiene una anécdota también detrás, y es que esto proviene de unas conversaciones que yo tuve hace años. Hicimos una especie de libro colaborativo que al final creo que no quedó en nada, o no sé qué fue de él, que éramos 3 o 4 autores realistas críticos, y hicimos un libro hablando del realismo en ciencias, ¿no? Y tal, poniendo énfasis en temas de falsacionismo, ¿no? Y tal, ¿no? El lacatosiano, popperiano, cosas de ese sí. estilo. Y uno de estos autores, Hernán Rosso, siempre hablaba de temas como que el instrumentalismo tenía una porción de verdad, pero como que, porque hacía fotografías de todo el proceso científico, pero no se Sí. quedaba con todo el vídeo, ¿no? Con toda la película, por así decirlo. Y eso es lo que intento ilustrar en esa figura, ¿no? Diciendo, pues quizás el realismo ingenuo y pues será nada, casi no sabes más que la superficie de la investigación científica, mientras que con el instrumentalismo, si como tienes varias imágenes, pero un poco desconexas, no ves toda la película. En cambio, con el realismo crítico, no ingenuo y tal, sí que ves toda la película, y así incluso matizas un poco más esto, pues ya tienes, digamos, una película dinámica, ¿no? Y tal, en HD. Sí, sí, Pues sí. por ahí va esta figura, sí, sí. Por haciendo esto, bueno, me gustaría comentar una cosa, que una conversación que tuvimos tú y yo sobre cierto personaje de Twitter muy polémico, M.S., ya sabes quién estamos hablando, con su barbita, que, bueno, precisamente para escribir argumentos que están como a favor de la ciencia y en contra de la filosofía, cuando precisamente hablar precisamente de eso es hacer filosofía de la ciencia, escribe una especie de realismo ingenuo, ¿no? Que es lo que defines tú aquí como una línea, y se queda en esa superficie de una valoración banal de la ciencia. Sí. Te hago una pregunta. ¿Crees que hay un problema dentro de la divulgación científica, vamos a decir, del mundo hispano, porque es verdad que es la que yo más controlo, ya no me he metido en otra, de la defensa de la ciencia muchas veces se basa en un realismo ingenuo que es ingenuo y cándido, en el sentido de que creen que eso es lo mejor, pero lo explican de forma tan mala que se queda en esa ingenuidad del realismo? Exactamente, sí. Yo creo que hay un problema al respecto, y creo que es precisamente, o sea, por muchos factores también, no solo este, y también incluso habrán algunos factores culturales y hasta socioeconómicos al respecto, segurísimo. Pero en la parte que me toca creo que sí que es un tema de carencia muchas veces de filosofía, precisamente. De filosofía por parte de estas personas. Estas personas suelen ser cientificistas, como podría serlo yo, pero son duros, son radicales, Sí, en el sentido de que para ellos prácticamente el único conocimiento que importa es el científico. Por no decir que es exclusivamente el único conocimiento es el científico, y todo lo demás es, por así decirlo, basura, lo tratan como tal. Entonces, bueno, esta persona que aludes, que creo que todos más o menos ya sabemos distinguir quién es, pues tira mucho de ahí. Intenta disimularlo diciendo que no, que la filosofía está bien como reflexión y actividad que hacemos todos los seres humanos desde que nacemos, y eso dice que en eso no se mete, que a él lo que critica es la institucionalización y la academia que hay al respecto, pero también es erróneo, porque si bien yo también soy el primero que soy súper crítico, tú lo sabes, que te lo he dicho 1000 sí, veces, sí, sí, sí. con la filosofía tal cual se enseña y se imparte actualmente, eso no da obviamente tampoco a querer eliminarla o abolirla, o pensar que eso es una pérdida de tiempo necesaria, o que nada bueno sale de ahí, o que la gente que pasa por los lados de filosofía necesariamente no sabe, digamos, inteligir mejor las cosas, que puedo comprar en parte también, pero no es verdad que no tenga ningún tipo de funcionalidad, ¿no? Y además no lo comparto parcialmente, o sea, lo comparto parcialmente porque también pienso que no ese es el objetivo de los grados de filosofía, hacerte pensar más. También es por eso. También pienso que es verdad que muchas veces hay personas que pasan por esos grados y no, incluso Sí. parecen que se hacen dogmáticos de un autor. Sí, Y sí, es piensan cierto, es cierto. Eso lo comentamos al final del programa, una vez ya hemos terminado de hacer una Vale, revisión vale. del libro. Entonces, claro, y ahí tienen una porción de verdad, pero se dejan todo lo otro, en lo que no están equivocados. Entonces adoptan una posición cientificista hardcore, que no se corresponde con una posición más sofisticada, moderada y tal, como la que pueden tener, pues, Mozi, Mizrahi, ¿no? Por ejemplo, o yo mismo, o autores pues, como como Gustavo Esteban Romero, que hemos mencionado antes, Sí. o O Antonio Díez. Antonio Díaz, que él, por ejemplo, justamente por eso, como hay muchos autores que simplemente entienden por cientificismo el cientificismo radical, y Díaz se autodenomina a sí mismo naturalista, no cientificista moderado. Pero bueno, al final son etiquetas, o sea, realmente es el mismo concepto, él sería también cientificista moderado, ¿no? Entonces, claro, el problema del cientificismo hardcore es que, claro, al ser tan radical, tan superficial y no tener una buena filosofía, pues claro, pues estas cosas que sí que decimos que a veces aporta el conocimiento filosófico, sea arreglado institucionalmente o no, estas disquisiciones y matices, pues no los tienen. Entonces, cuando tienen que hablar de la dinámica de la ciencia, pero te dan una postura realista e ingenua.
Claro. Una posición realista súper ingenua, muy superficial, muy de la ciencia es la búsqueda de la verdad, progresiva, cada vez más acumulativa. Obviamente tampoco estas personas son tontas. No, Esta no, no. persona a la que aludimos es consciente que la ciencia se equivoca, comete errores, que no es nada perfecta, etcétera, etcétera, obviamente. Pues que incluso esa imagen, admitiendo que la ciencia es errónea, pero que es progresiva, acumulativa, la verdad, no sé qué tal, y no plantearse todos los matices que realmente esto tiene, pues también es bastante ingenua. Pues a mí me gustaría aquí señalar que precisamente por eso el realismo ingenuo es una posición que realmente raramente la tienen personas formadas en temas de filosofía. O sea, cuando alguien habla de realismo ingenuo, y creo que incluso Dieguez lo mencionaba, parece casi más bien hablar de una especie de posición idealmente errónea para criticar y ver por dónde no hay que transitar, más que la posición que realmente haya tenido alguien alguna vez, algún pensador riguroso, porque muy poca gente quizás se podría ver el primer Wittgenstein, ¿no? O algún positivista quizás podría haber caído ahí, algún ilustrado también a veces, pero es algo realmente muy extraño. O sea, no existe el realismo ingenuo materialmente encarnado en algún autor, pues es muy difícil encontrarlo. Lo que suele haber son tipos de realismos, pues eso, críticos, ¿no? Y más sofisticados. A colación de lo que hemos ido comentando, bueno, precisamente en este primer capítulo, de la estructura en sí de la ciencia, hay una crítica que se hace mucho, quizás desde sectores muy postmodernos, y es que la ciencia se carga de reproducir, la ciencia en algo como burgués, la ciencia se encarga de reproducir prejuicios colonialistas, prejuicios sexistas, y hablas tú en el apartado 4.2 de la ideología de la ciencia y la tecnología, y bueno, y hablas de la tecnociencia, ¿no? Que es esa que tú lo defines, hay como la subordinación de esa ciencia a los criterios tecnológicos que exige el capitalismo, ¿no? Si quieres comentamos un poco esta cuestión, porque creo que suele ser muy objeto de debate en Twitter esto de sectores marxistas muy duros que critican eso a la ciencia, ¿no? Una especie de reproducción de la ideología. Y creo que merece la pena comentarlo desde un punto de vista, bueno, pues saludable como el que tú abordas aquí en el libro. Y también hablar de la ideología en la tecnología, que es verdad que tú haces esa distinción y le das en la tecnología sí que ves más peso de la ideología que la ciencia. Así que bueno, si quieres comentar algo sobre esto. Sí, pues justamente sobre la tecnociencia mismo, a ver, yo creo que en total doy como 3 nociones, aunque obviamente la que utilizo para definir es la de tecnociencia, digamos, como conjunto, ¿no? De campos de investigación científica y tecnológica a la par. En ese sentido, digamos, es una mera clasificación, aunque puede tener componentes no teóricos y políticos importantes, pero sería una clasificación. Ahora, entender la tecnociencia como una especie, pues eso, ¿no? De subordinación de la ciencia a la tecnología en el capitalismo, que puede tener a veces verdad, pero ver toda la ciencia disponible así es, pues, de no haber, por así decirlo rápidamente, pues de no estar puesto en las ciencias, no haber, por así decirlo rápido, no haber pisado un laboratorio en su vida, por así decirlo, ¿no? De pensar esta imagen de, no, pues todos los científicos están comprados, todos los científicos en el laboratorio tenemos intereses y viene alguien, hay una gente a ver lo que estamos haciendo y si no vamos por los intereses de la empresa, nos dicen, oye, que te echamos, tal. Serán situaciones así de forma más compleja y tal, muchas veces en ciencia, sobre todo en ciencia privada, ¿no? De empresas privadas y tal, sí. ¿Es algo sistemático, generalizado y universal? Pues no, o no tanto. Porque si lo fuera además, es que entonces decía Miguel Ángel Quintanilla que si la ciencia estuviera tan politizada como algunos sectores piensan, lo puede estar, pero que lo esté tanto como algunos piensan, si eso fuera así, entonces la ciencia en sí misma dejaría de tener interés para todos los partidos que precisamente le intentan politizar, porque esa es su virtud y por eso le intentan politizar, porque es, digamos, en general, no siempre, pero en general es neutra. Entonces, a eso voy. Entonces, la tecnociencia entendida de esa manera tan así, digamos, peyorativa, pues eso yo no lo compraría. Y luego habría una noción un poco más sofisticada, pues que justamente nada entre esas dos aguas, ¿no? Pues te dice que sí, que a veces hay ciencia al servicio de la tecnología y al revés, y que pues eso puede tener cosas malas, pero también puede tener cosas buenas y cosas neutras, que es una posición un poco de Chavarría que también cito en el libro, que también creo que cuenta con el apoyo de Dieguez. Entonces, bueno, sería eso. Entonces, en esas dinámicas, no digamos más positivas, pues encontramos las tecnologías que se brindan por parte de los ingenieros y tal a la propia investigación científica y viceversa, ¿no? Lo que decíamos antes, la tecnología informada científicamente, la tecnología científica actual, ¿no? Que como la filosofía se informa o se puede informar científicamente, porque también hay tecnología que no está, digamos, científicamente basada, ¿no? La tecnología existía mucho antes del advenimiento de la ciencia moderna, incluso de la protociencia. Ya había tecnología y prototecnología y pretécnicas y tal. Entonces, hay alguna que está optimizada tecnológicamente y otra tecnología que no. Y como hemos dicho antes y como igual con la filosofía,
pues una tecnología científicamente informada, que es como está hoy sistémicamente casi todas las tecnologías, mejor, ¿no? Igual que una filosofía científicamente informada y una ciencia que tenga componentes tecnológicos y también sea consciente de su matriz filosófica, que es aquí, por cierto, donde nos diferenciamos los cientificistas más radicales y los moderados, que los moderados reconocemos que hay otros conocimientos válidos, incluso algunos de ellos, como la filosofía y la tecnología, igual de válidos y se hacen bien que los científicos, ¿no? Aunque estos sean a su vez mejores que muchos otros tipos de conocimientos como el ordinario, ¿no? Como los mitos o tantas otras cosas. Entonces, hay una sinergia buena entre ciencias y tecnologías que sería esta, pero también hay algunas malas, ¿no? Que puede haber, por ejemplo, pues eso, el tecnólogo, cuando está produciendo artefactos para los científicos, incluso el científico mismo, cuando a veces adopta ese rol, porque a veces los científicos tenemos que adoptar en ciertas fases de la investigación, Sí, sobre todo cuando tenemos que eso extraer datos. de hecho lo dice, me parece. Lo digo, efectivamente, porque cuando extraes datos no estás buscando conocer por conocer, sino ahí buscas un instrumento que te ayude eficientemente a sacar esos datos. Y ahí ya no solo hay un impacto en financiación y tal, que eso siempre, sino incluso que cómo sacas esos datos, o a veces si tratas temas más médicos, biológicos, tal, de quién o de qué organismo lo sacas y cómo lo sacas, es importante. Y ahí donde hay meollo, digamos, moral externo, ¿no? De cara a la sociedad y los valores que estás incumpliendo ya no solo a nivel interno, sino los que puedes incumplir a nivel, pues eso, externo, humanitario, ¿no? Civilizado y tal, y democrático, como también decías antes, muchas veces. Entonces, claro, es ahí donde pueden haber cosas negativas. Pero como también digo en el libro, que se den estas relaciones y estas íntimas muchas veces, y lo son y deben ser así entre ciencia y tecnología, a veces para bien y a veces para mal, no puede llevar a hacer como algunas personas hacen, a decir, no, pues es que no hay diferenciación, es que es una amalgama, la ciencia y la tecnología actuales están ahí entrelazando, es imposible diferenciar qué fases son más de investigación pura y cuáles son más aplicadas o tecnológicas, y por lo tanto, pues nada, hablamos de tecnociencia, de ciencia al servicio de la tecnología, de cariz completamente peyorativo, y ya está. Y esto es lo que yo critico. Y lo que critico en el libro y también en redes sociales. Muchas personas a veces esto, de forma yo creo que por no entender los matices que estoy explicando, piensan que estoy diciendo como que la ciencia es completamente neutra, objetiva y que es perfecta y tal. Y eso nadie está diciendo eso, no sale de ningún lugar. Yo no lo he dicho. ¿En serio puedo decir eso, vamos? Claro, es que eso no se está entendiendo lo que estoy queriendo decir y lo que muchos dicen en filosofía de la ciencia, que es simplemente que no porque se den esas relaciones negativas tienes por qué hacer una mezcolanza de cosas que no disciernes, ¿no? Sigues pudiendo diferenciar ciencia y tecnología y etapas en la ciencia más tecnológicas, otras más puramente básicas, y a la inversa también, en la tecnología también hay fases a veces de investigación básica, ¿no? Pues a veces el tecnólogo y el ingeniero adopta en ciertas fases un rol más de investigación básica y de científico básico, ¿no? Entonces ya está, se trata de ver esas diferencias en toda su complejidad y su dinámica, no generalizar y decir, no, porque está todo aquí, está todo mezclado y ya está, ¿no? No, es eso lo que critico, y eso no significa que ni que la ciencia sea perfecta o infalible o puramente objetiva o tal, no. Aunque sí digo que la ciencia, si está bien hecha, y si teóricamente si se realizan los valores ideales y tal, y se suele hacer de hecho, pues entonces, en teoría, ahí sí que debería haber cierta objetividad que se ha alcanzado, al menos intersubjetivamente, no digamos a nivel individual, pero a nivel colectivo y después de años y décadas y con teorías y modelos y datos. Pues claro que sí, se consigue cierta objetividad, pues efectivamente, y no pasa nada por decirlo. Y además es que es la realidad. Entonces eso. Hay una frase que tengo marcada con 2 signos de exclamación que así marco, ¿sabes? Me llama la atención. Dice, en la página 104, dice, en todo caso, más bien son los sujetos dentro de tareas, actividades y eventos los cuales tienen una cierta ideología. Yo creo que la confusión muchas veces que hay dentro de este ámbito y dentro del debate tuitero es que incluso dentro de propios científicos que son así como muy cientificistas hardcore, como hemos estado comentando, como ellos mismos se ponen como ejemplos absolutos de lo que es la ciencia, no digo que todos, ¿no? Pero que hay gente así, y dice, no, yo soy científico, tengo que ser neutro. No, evidentemente hay el sujeto que hace ciencia, el sujeto científico sí que reproduce cierta ideología, porque eso es absolutamente inevitable y que depende muchas veces pues, de dónde se ha criado, de la clase social, etcétera. O sea, nadie es totalmente ajeno a sus circunstancias personales de construcción de la personalidad, ¿no? Y ese es el problema que veo. La ciencia, hasta cierto punto, como tarea y como hemos dicho, actividad social y colectiva que es,
trasciende a la individualidad científica y no la trasciende esa individualidad científica porque sea una cosa, una entelequia ideal y no, que eres un científico y un ingenuo, un idealista de la ciencia, no, sino que la trasciende en el sentido de que al ser justamente una tarea materialmente comunitaria hecha por diferentes personas y los errores precisamente que se admiten y son necesarios de diferentes personas se reconocen en la revisión paritaria muchas veces, a veces también falla, pero muchas veces por las demás personas, pues una tarea así, una empresa cognitiva de este estilo, después de décadas de investigación, después de muchos resultados, de cribados de ideas, de hipótesis, de teorías de sistemas, de obtener datos de un lado o del otro, pues claro que más o menos con el paso del tiempo se llega a una objetividad intersubjetiva, no a nivel individual, que nunca podremos ser 100% objetivos a nivel individual, es que eso es imposible, digamos, incluso a nivel, digamos, biológico organismo, siempre tendremos otras fijaciones y sesgos, y eso tampoco está necesariamente mal, ¿no? Aunque siempre es mejor conducirnos nuestra ideología por la realidad que a la inversa, ¿no? Sí. Que nuestra ideología dicte la realidad, ¿no? Claro. La realidad asentar nuestra ideología. Entonces se puede hacer peor o mejor, pero está claro que todos tendremos una ideología a nivel individual, pues que a nivel científico es que ni peor ni mejor ideología, es que si la tarea científica se va haciendo colectivamente bien desde hace décadas, pues ahí es probable que no haya ni una pizca de ideología ni nada que tenga que ver con un sesgo de fijación, porque el producto científico, y esto a veces también es un error, confundir la actividad con los productos científicos, los productos científicos mismos que salgan de ahí es que ni siquiera semánticamente hacen referencia a nada que tenga que ver con la sociedad muchas veces, a menos que hablemos de sociología o de historia, evidentemente, pero que muchas veces yo pregunto, lo he discutido con muchas personas que dicen que en los productos científicos hay sesgos y fijaciones en las teorías, y yo digo, ¿pues qué? Pues enumérame, por favor, enumérame cuáles son los sesgos cognitivos de la teoría sintética evolutiva, de la mecánica newtoniana, de la teoría de grafos, de conjuntos, de categorías, de lo que fuera, no sé, de los modelos químicos de Bronsted y Lowry, de reactividad, o de Lewis, o ¿sabes? Todas las teorías que te puedas imaginar y modelos que están bien asentados, ¿dónde hay un sesgo? ¿Dónde hay siquiera alguna alusión a la persona que investiga o tal? Es que no hay esa referencia semántica de ninguna manera, a menos que tú la impongas desde fuera artificialmente para justificarte, ¿no? Entonces, pues ya está. Entonces, eso es un grave error. Y estas confusiones nacen a veces, pues estas ideas que tienen una buena intención muchas veces, ¿no? De denunciar los sesgos que sí hay en las instituciones científicas y en las comunidades de científicos, pero a veces mezclan todo, ¿no? El producto teórico con la actividad, con los propios científicos. Entonces, pues, aun bien intencionadas, ¿no? Para señalar, pues, esos sesgos racistas o machistas o tal, y eso está bien señalarlo y existe y hay que señalarlo. Pero claro, mezclarlo todo y pensar que en las propias teorías científicas si están bien establecidas, repito, y después de años de investigación, pensar que ahí hay un sesgo machista, no. Y luego también hay gente que confunde ciencia, como decíamos antes, con tecnología. Y entonces los errores que hay por ciertos médicos, ¿no? Pues médicos que históricamente hayan tratado con cierto sesgo machista, ¿no? Y olvidándose de las mujeres ciertas dolencias, pues claro, pues como eso es ciencia y lo han hecho mal, pues entonces la ciencia está sesgada. Pero de nuevo esto es mezclar. Una confusión, una mezcla, sí, efectivamente, que no es coherente. El capítulo 4, continuando con el argumento, continúa después de 4.4.2 con las teorías generales y la unidad de la ciencia. Háblanos un poco acerca de esto, porque es cierto que resuena muchas veces en el típico imaginario del conocimiento científico vulgar, esto de la teoría del todo, que parte de la culpa, eso lo tiene Stephen Hawking, ¿no? Que ahí lo tengo mirando, tengo la teoría del todo que escribió con el Mlodinov, ¿no? Háblanos un poco de esto y, bueno, de la cuestión de la unidad de la ciencia, ¿no? Porque creo que también es una confusión que hay, incluso ya en niveles filosóficos un poco, no te voy a decir superiores en un sentido absoluto, pero bueno, un poco más elevados, sí que hay una confusión con esto de la unidad de la ciencia, de la especie de conexión de todo con todo, ¿no? Así que bueno. Sí, no, completamente. Quizás cabría empezar pues hablando de la unidad de la ciencia al nivel, digamos, de una disciplina científica. Normalmente la unidad y su desunidad también a veces se puede encontrar en diferentes facetas, en la lógica de una cierta investigación científica, en sus productos teóricos, como hablábamos antes, ¿no? En muchas capas y facetas. Muchas veces hablamos como hablamos también antes, de teorías científicas en un sistema teórico hipotético deductivo, ¿no? Que eso ayuda a unificar muchas veces, sobre todo en las disciplinas que cuentan con ciertas leyes formuladas, ¿no? Teóricamente, ¿no? Las disciplinas, sobre todo de ciencia básica, no solamente, pero sobre todo de ciencia básica más de alto nivel, ¿no? Las más asentadas, entre comillas, como podrían ser la física, la química, la biología, aunque también tienen sus cosas lógicamente, ¿no? Pero en esas suelen haber teorías generales como las que hemos mencionado con anterioridad,
Y claro, en esas teorías muchas veces también hay un propósito reductivo, ¿no? De unificar diferentes leyes en una o en un grupo de leyes. Eso, aunque es algo altamente deseable, no siempre es necesario para alcanzar la cientificidad, como decíamos antes, pero sí que suele ser un paso importante y sobre todo para llegar, sí que sería necesario para llegar a una ciencia básica de alto nivel, ¿no? Quizás, pero para ser ciencia no tienes por qué tener eso. Por eso, por ejemplo, la psicología mismamente no tiene que se haya formulado por ahora y que yo sepa una teoría general, ¿no? Que abarque pues, conductismo, cognitivismo, psicobiología, no sé qué. No la tiene, pero sigue siendo ciencia. Quizás será más o menos alto nivel, pero es ciencia en ese sentido. Entonces, claro, hay que tener cuidado con esos peligros del reduccionismo excesivo, porque no siempre el reduccionismo es malo. Hay muchas cuestiones donde el reduccionismo también está genial, de hecho, por otras veces donde no está bien. A veces te dicen como cientificista o como postmoderno, que se utilizan como etiquetas peyorativas así sin definir ni sin decirte nada más, también te dicen reduccionista. ¿Reduccionista de qué? Porque en cosas como reducir, yo qué sé, pues todo lo que existe realmente a la materia, pues claro que soy reduccionista y tú no. ¿Por qué no eres reduccionista en esto? Porque claro, si me vas a decir, no, es que lo reduces todo a materia puramente física, pues sí que te diría que yo no soy reduccionista, ¿no? Y lo mismo pasa con las ciencias particulares. Las teorías obviamente unifican muchos sectores, investigaciones y leyes formuladas, pero tampoco esa pretensión a veces un poco excesiva de agotar absolutamente todo en, además, no un sistema con varias leyes, sino en una ley o una ecuación, a veces también se dice de forma ideal, no tener toda la realidad en una sola ecuación. Pues claro, eso, y como digo en el libro, yo no sé si tal cosa sea posible, pero tampoco digo que sea imposible. Pero aun si esa cosa es posible, realmente es deseable. Pues tampoco yo tengo de todo claro que incluso eso sea del todo deseable, sobre todo más para fines más, digamos, prácticos, posteriores y tal. Y porque la propia realidad también considero que es más esquiva que esas simplificaciones que hacemos nosotros muchas veces. La realidad material no tiene nada de sobrenatural, pues que la propia realidad material y natural ya es suficientemente compleja y dinámica para a veces agotarla en nuestras mallas teóricas, ¿no? Entonces, bueno, soy un poco escéptico en eso y además es que creo que ni siquiera acabo de ver que sea ya no necesario, pero ni siquiera deseable no conseguir teorías sistemáticas de las cosas, obviamente eso siempre será deseable, no necesario, pero será deseable, como decía antes, pero una teoría que agote toda una disciplina absolutamente de forma y en una ley o dos o en una ecuación, como se dice, pues es que eso no sé ni si es posible, incluso siéndolo, yo no veo ni siquiera que sea deseable. Entonces, eso por un lado, pero luego cuando hablamos ya incluso de reducir una teoría del todo, ¿no? Que sería como todo lo que existe, ¿no? Pues todas las ciencias reducidas, ya no la física o la química o la geología a una teoría y a una o dos ecuaciones, sino la física y la química y la geología y la biología y la psicología y la sociología y la historia y todo reducido, y la filosofía también, todo, pues a una ecuación. Claro, eso ya directamente es un error categorial, y eso no tiene ningún sentido, ¿no? Ahora, si entendemos teoría del todo como la anterior y que agote una disciplina, eso sí puede tener más sentido, aunque yo soy un poco escéptico al respecto, ¿no? Y claro, esto entronca con el tema de, pues eso, de cómo vemos en filosofía de la ciencia la unidad y la desunidad entre las distintas ciencias y teorías. Yo, como haciendo en el libro, pues veo que hay a veces unidades y a veces desunidades. Y ya está, tampoco tiene un mayor problema. A veces conviene reducir cosas y hacer unidad y otras veces no. Y la realidad misma, como digo, también es suficientemente plural como para que a veces estas cosas no se den. Entonces, bueno, ya está, se trata de entender eso, esa dinámica en la investigación científica, porque en la realidad misma también es así. E intentamos aproximarnos de la mejor forma posible, aunque siempre sea tentativa y provisoria, pero aproximarnos de la mejor forma posible a la realidad misma. Entonces ya está, si es normal que si la realidad es dinámica y plural, pues también es normal que nuestras ciencias y tecnologías sean plurales y dinámicas y no estén completamente unificadas. Ahora bien, como pasar con los métodos científicos, esto no significa que valga cualquier cosa. Pluralidad de ciencias y teorías y tal no significa que valga cualquier cosa, no vale cualquier cosa. Y a veces, como digo, es importante la unidad y tener unos requisitos mínimos, ¿no? De rigor, de sistematicidad, como decía antes y tal. Esto me recordó a la hora de leerlo, a una anécdota que leí, que vi en un documental que hicieron a Gustavo Bueno cuando cumplió 90 años. Una anécdota que contaba, que creo que era con Severo Ochoa, cuando dijo algo así, que decía, todo es química. Y me acuerdo que eran unos dibujitos, ¿no? Entonces le preguntó yo, algo así como, ¿y el significado de las letras de este libro se reducen también a la química? Y se quedó el otro muy desconcertado, entonces me hizo mucha gracia. Y me recordó justo leyendo el libro y dije, joder, me vino esa... Y la unión de estas dos sílabas de esta palabra... Sí, algo así, es química, sí. Eso obviamente es lingüístico y eso trasciende a la química. Sí, efectivamente. Pues claro, pero fíjate, hay que introducir un pequeño matiz porque si bien es correcto aludir esto en este sentido, ahí ya no estamos hablando tanto de la unidad de la ciencia en sí misma como de la propia realidad.
¿no? Sí, Y sí, de sí, cosas sí. reales y materiales como es también pues, los textos y escrituras culturales, ¿no? De los sistemas sociales, ¿no? Que como digo, también ahí hay mucha pluralidad y podemos hablar de emergencias, que a Gustavo, bueno, eso no le gustaría. Hablaría más de anamorfosis, no voy a entrar en eso ahora, yo discrepo completamente o en parte, pero sí que ambos al menos estamos de acuerdo en que hay una Sí, pluralidad, sí, ¿no? sí. De características y no son sobrenaturales, son todas reales y materiales, no son cosas cambiantes que interaccionan con los demás sistemas, ¿no? Que a veces podemos conocer, otras veces no, pero y ya está, interactúan entre sí y son completamente todas naturales, pero hay una gran diversidad de propiedades irreductibles a veces entre los distintos sistemas materiales barra naturales y ya está, y no tiene más. Uh-huh. Bueno, el quinto capítulo de este libro, que es realmente el último, pero el más extenso de todos, porque que abarca aquí desde la página 127 hasta la 200, se trata de la aplicación en psicología de todo el conocimiento bueno, que ha ido dando, y bueno, que también evidentemente nuevos matices y nuevos detalles en ese capítulo, ¿no? Empieza hablando de conductismo, cognitivismo y compañía. Continúa con un problema de cuerpo y luego llegamos a un asunto, bueno, que ahora vamos a tratarlo todo, pero bueno, luego llega al asunto del lacanianismo, que creo que es con lo que vamos a acabar el programa dentro de un rato, ¿no? Hasta que lleguemos ahí, bueno, si quieres comentarnos algo brevemente, porque nos quedan 8 minutos y medio de conductismo, cognitivismo, pues adelante. Sí, a ver, yo creo que hay una cosa que digo y repito varias veces en este último capítulo y respecto a la psicología y la forma filosófica, ¿no? De ver sus entresijos, la filosofía y la psicología, o como digo yo en un neologismo, psicofilosofía, como se habla de biofilosofía, ¿no? Para hablar de la filosofía y la biología. Y es que, bueno, hay cierta analogía con la termodinámica y la física estadística que utilizo varias veces en ese capítulo, que Sí. yo, ingenuo de mí, pensaba que era algo que me había yo más o menos ahí, como yo en el grado he dado termodinámica, un poco de física estadística, un poco de procesos así térmicos, de ingenierías y también un poco durilla y tal, pues claro, esto me vino a la mente rápidamente cuando me metí más en temas de psicología. Pero se ve que ya hay otros autores que décadas antes ya lo habían dicho, como Jesús Mosterín, o incluso en su diccionario de filosofía, o incluso recientemente lo vi, no sé si a lo mejor lo dije y lo tomo de mí, o yo quizás de él sin darme cuenta, pero lo vi también que lo decía Gustavo Esteban Romero, ¿no? En una charla también lo decía yo, vaya. Que es básicamente el tema de ver la analogía con la psicología actual con el estado de la fisicoquímica de hace un siglo, que estaban en disputa la termodinámica y la física estadística, ¿no? Igual que ahora la hay entre el conductivismo y el cognitivismo, y más programas de investigación aparte, ¿no? Como también había entonces con la fisicoquímica, la termodinámica y la física estadística. Y actualmente, pues eso, vemos que hay grados de complementariedad, que una quizás es más profunda que la otra, pero que tienen usos y aplicaciones tal distintas, y no pasa nada. Y a mí me enseñaron ambas, sobre todo termodinámica, porque es más práctica, pero me enseñaron de ambas. Pues en psicología igual, conductismo y cognitivismo tienen a veces cosas donde se acoplan y riñas, pero sanas, que se pueden ver dónde uno es mejor que el otro en ciertos problemas, y en otros donde son complementarios justamente. O sea, no son, o sea, es ideal esta imagen de conductismo y cognitivismo como completamente hermanados, porque no, hay a veces donde hay rupturas necesarias y contradicciones entre una y otra, pero a veces sí que hay una complementariedad entre ambas. Entonces se trata de ver dónde hay disrupciones y dónde no las hay. Volvemos al tema de las unidades y desunidades, ¿no? Y al final yo creo que con el tiempo, a menos que haya una teoría superadora o tal, que podría haberla una teoría general como hablábamos antes y como la hubo en la física, pero podría ser que se quede así la situación y no estará necesariamente mal, aunque quizás sería mejor que hubiera una teoría general y tal, pero tampoco no es algo necesariamente negativo esto. Entonces, utilizo esa analogía porque creo que permite ver mucho, ¿no? Porque están en un estado muy similar, ¿no? La termodinámica y la física estadística a principios del siglo anterior con la psicología actual, ¿no? Y el conductismo y el cognitivismo. Entonces, considero que está bien resaltar esto para ver que hay disputas, pero también hay cosas sanas donde encajan ambas corrientes y ya está, ya es sano admitir esto. Bueno, continuamos después del segundo panocito de este programa. Y nada, pues la pregunta, lo que habíamos estado comentando, simplemente si nos podía dar esa definición de conductismo y cognitivismo y quizás pues la diferencia, matiz entre. Sí, bueno, podríamos decir que es conductismo, cognitivismo, no hay uno, hay muchos, así que sería una familia, un conjunto de teorías psicológicas. Hay algunos que dicen que no es que sea una teoría psicológica, sino la filosofía de... Pero bueno, pero no lo diría Skinner esto sobre el conductismo, pero eso realmente también se puede discutir a su vez, que realmente eso sea así y no sea una forma de abordar la psicología mismamente o que pueda ser ambas cosas a la vez. Así que, bueno, lo voy a dejar de lado. Así que serían eso, serían como dos grandes familias de teorías en
en psicología, ¿no? Porque dentro de cada una hay diferentes vertientes y diferencias entre sí, entre ellas, aunque haya un núcleo común, ¿no? Pues en el conductismo pues habría el interconductismo, el conductismo clásico, el conductismo metodológico, el interconductismo. En el cognitismo habría el computacionismo, el conexionismo, aunque también ahí hay debate qué es dónde ubicarlo exactamente, el cognitivismo en 4E, ¿no? Que se llama, ¿no? Bueno, en fin, ahí hay bastantes cosas. Y luego también, aparte de esto, también no hay que olvidarlo, tenemos diferentes conjuntos de programas de investigación que sin ser, digamos, tan unificados como el cognitivismo o el conductismo, pues también intentan, pues eso, abarcar la psicología, ¿no? En general y agotarla o explicarle, ¿no? Porque todos estos intentan un poco como cada uno barre un poco para su casa, ¿no? Entonces también está ahí el conjunto de programas de investigación científica de la psicología ecológica, ¿no? De la psicobiología, de la famosa psicología evolucionista, que no evolutiva o del desarrollo, que esa sería un área de trabajo dentro de la psicología. Porque además dentro de la psicología hay distintas áreas de trabajo, ¿no? Entonces psicología del desarrollo, no sé qué, psicología social, y todo eso se puede abordar desde diferentes perspectivas de estas que hemos dicho, ¿no? Entonces, bueno, es un poco complejo, pero iría por aquí. Entonces el conductismo, esa familia se define por poner un énfasis también de no pasar un poco abstracto, sino ir a algo muy concreto. Ya no hablaría de todo el conductismo, pero el conductismo, digamos que es esa familia de teorías psicológicas que pone énfasis en la conducta de los organismos, en el comportamiento generalmente observable, con muchos matices, y también habría que ver si hablamos de conducta episódica o general, pero bueno, para entendernos, ¿no? Mientras que el cognitivismo se centra más en factores, pues eso, más intraorganismo, de representaciones mentales y análogos, ¿no? Entonces, de nuevo hay como una especie de dualidad donde unos ponen más énfasis en el tema ambiental, las interacciones organismo-entorno, y otros ponen más énfasis. Ninguno de los dos olvida ni el entorno ni el intraorganismo, respectivamente. O aunque hay algunas posiciones quizás más radicales, ninguno hace esto, pero hay una tendencia más por parte del conductismo a trabajar en cosas más, pues, interacción organismo-entorno, y por parte del cognitismo a trabajar más en factores intraorganismo. Una tendencia más que también continúan, pues eso, los programas psicobiológicos, ¿no? y evolucionistas. Aunque, como digo, ninguno de ellos se olvida de cosas triviales, como que obviamente pues el cognitivismo tiene en cuenta el entorno, ¿no? De los sistemas cognitivos, y también el conductismo tiene en cuenta los organismos y que están compuestos de cosas internamente, ¿no? Pero digamos que ponen el foco en niveles, como hemos dicho antes, distintos, a veces complementarios, y a veces incluso, aun siendo desde niveles distintos, sí que pueden reñir al hablar de cosas comunes algunas veces, ¿no? Y a veces pueden reñir, y ahí es donde hay que ver cuál puede ser mejor o peor en cada una de las áreas de estudio de la psicología que hemos dicho. Así que eso sería así en términos muy generales. Y por último, me gustaría resaltar que ahí a veces hay una disputa lingüística un poco absurda, que siempre no me he cansado de señalar en Twitter millones de veces, que es que muchas veces los conductistas te hablan de conducta en un sentido tan general que cualquier cosa del cognitivismo la incluyen dentro, ¿no? Sí. El cognitivista también puede hacer lo mismo, definir cognición de una forma que incluye cualquier cosa que sea conducta dentro, ¿no? Los conductistas hablan de cognición como un tipo de conducta endógena, pero también los cognitivistas se ponen a hablar de la conducta como un tipo de cognición exógena. O sea, bueno, en fin, es un poco diálogo de besugos. Por eso yo creo que es mejor o señalar que se está utilizando una noción muy general de conducta y cognición o en un debate y en un diálogo, o bien utilizar nociones que sean algo más moderadas, ¿no? Pues conducta, pues como conducta episódica, que eso es un intervalo temporal observable, más definido y tal, y en cambio, pues el cognitivismo, utilizar cognición en un sentido un poco más estricto de, pues eso, de ciertos procesos no cognitivos, no de esquemas mentales que se hacen en los organismos, así con suficiente capacidad para tener esto, ¿no? Y tal. Me parece que es la forma más de entenderse mejor, y ahí sí que permite ver complementariedades o no, que no absorberlo todo, ¿no? Y entonces, claro, se genera una mala dinámica donde nadie se entiende realmente. Eso sería. Estupendo. Pues pasamos al último punto del capítulo, y ya con esto vamos un poco cerrando, porque creo que el punto 5.3 y 5.4 del libro están muy conectados. El lacanianismo como para ciencia y pseudofilosofía, y evitando expresiones dudosas y confusiones varias, ¿no? Gran parte de la crítica que tú le haces metodológica al lacanianismo es que utiliza conceptos, por ejemplo, mencionas que usa el concepto de topología, y creo que usaba también, bueno, no recuerdo exactamente, pero usaba términos matemáticos para su tesis, ¿no? Y era como una cosa un poco extraña, y eran expresiones de otras disciplinas que realmente no estaban integradas de una forma coherente dentro de la disciplina, por así decirlo, que se trata de defender, ¿no? Hablemos del lacanianismo, háblanos un poco del lacanianismo, y si quieres, poco a poco desciende hacia este mundillo que hemos estado hablando de estas expresiones dudosas, y bueno, y por qué una paraciencia y una pseudofilosofía. Sí, que además esto, de hecho, se me ha olvidado antes comentarlo. Hemos hablado de ciencia, no ciencia, pseudociencia y tal, pero no he hablado
de paraciencias y tal. Y aquí ahora voy a aprovechar para decirlo. Mira, y así además no me repito. O sea, perfecto. Pues, bueno, primero definir qué es el lacanianismo. El lacanianismo es una corriente de psicoanálisis reciente, ya tiene ya 50 años o incluso algo más. Ah, sí. Pero digamos que es más reciente que el propio psicoanálisis, que tiene más de un siglo, de hecho. Sí, porque Lacan murió en el 81, me parece, por ahí. O sea que, y Freud mucho antes. Y en cambio el psicoanálisis, pues eso, ya empezó, ¿no?, como a finales del siglo XIX, ¿no? A finales, ¿no?, en los 90 y pico, y luego ya se extiende. Entonces es bastante más antiguo el psicoanálisis, y es una corriente del psicoanálisis que además últimamente pues como que se intenta resucitar como la mejor forma de ver el psicoanálisis. Y bueno, con el psicoanálisis le suelen caer muchas críticas, alguna de ellas es injusta, pero en su inmensa mayoría pues, bastante adecuadas, que sí, muchas críticas que se le hacen a nivel científico, filosófico también, tecnológico, terapéutico, pues son completamente correctas. Pues claro, y siempre están intentando rescatar el psicoanálisis diciendo que es que no, pues que miras a Freud y no miras a Lacan, que es lo más nuevo, lo más tal, lo más cual. Y dije yo, pues vale, pues voy a intentar aplicar algunas cosas que hemos visto en el libro de pseudociencia, paraciencia, no sé qué, tal, trabajo científico de marcación, a una pseudociencia. Pero ya que es tan esquiva, o se presenta como algo tan esquivo el lacanianismo, pues en vez de hacerlo hacia el psicoanálisis, que además de él se ha hablado muchísimas veces, pues lo haré hacia el lacanianismo, que de eso también se ha hablado de él bastantes veces. Pero es verdad que últimamente la mayoría de críticas las veo al psicoanálisis así en toto, en general, y no centrado en el lacanianismo, ¿no? Entonces, pues yo fui al lacanianismo, que es una forma de psicoanálisis que realmente es, y lo decía el propio Lacan, al cual he tenido un poco la desgracia, lo puedo decir sinceramente, la desgracia de leerlo, que hay que volver a Freud, ¿no? Pero él le da un enfoque estructuralista lingüístico, ¿no? Entonces, te habla del ego, el superego y estas cosas, pues, como temas estructurados en un lenguaje, ¿no? Y que si lo verbalizas es cuando se da esa catarsis, ¿no? Y entonces hay un enfoque del lacanianismo un poco más terapéutico, ¿no? Que va por ahí. Eso entraríamos en lo de pseudoterapia, que es inmoral y no sé qué, no sé cuántos, y lo es. Y de hecho, en esto incurren no solo malos psicólogos, sino también muchos malos psiquiatras. Cuidado. Y luego, por otro lado, tendríamos un lacanianismo más teórico, que se suele aplicar a temas más de artes, ¿no? Y crítica, pues eso, de obras cinematográficas y tal, que es como una especie como de lacanianismo aplicado a, pues, a saber un poco las intenciones, ideas y valores del autor o director o los personajes, cómo se plasman los personajes, cómo lo verbalizan, ¿no? Esos temas. Pero si solo se queda, digamos, algo puramente artístico, bien, pero el problema es que utiliza una especie de técnica válida para estos fines, y luego que otras veces pues se extiende a temáticas que son de investigación social, como es investigación sobre el género, ¿no? Temas políticos, y ahí ya se entromete, digamos, en temas pues de ciencia social, de filosofía, y es ahí donde pueden haber riñas. Quiere decir que el psicoanálisis lacaniano raramente se ha definido como ciencia. Incluso a veces no se ha querido definir ni como filosofía. Incluso se ha hablado de ser antifilosófico en ciertos sentidos que ahora no voy a explicar, pero así, de esta manera un poco ambigua, ¿no? Como suelen ser, tristemente, la mayoría de lacanianos. Yo hasta ahora no he conocido y he visto muchísimos, incluso he hablado con muchos lacanianos sin decirles mis ideas previas, o sea, como completamente inocente. ¿Qué es? ¿Me puedes explicar qué es el psicoanálisis lacaniano? ¿Tú cómo definirías esto, tal, no sé qué? Y hablando con ellos, nunca he sido capaz de encontrar a alguien que sea claro y preciso. Entonces siempre están en un halo de vaguedad que además se les beneficia, aunque no sea intencionado, porque ya sé que tampoco es intencionado, no son malas personas necesariamente, claramente, pero están equivocados y va bien ser ambiguo e impreciso, porque así es muy difícil que critiquen tus ideas. Si siempre estás diciendo cosas generales y no te ubicas ni como ciencia, ni como filosofía, ni como tecnología, es muy difícil que te enganchen, ¿no? Entonces yo dirijo mis críticas en ese capítulo al psicoanálisis lacaniano y en concreto a la parte más esquiva, porque si vamos al terapéutico, eso pues también se desmonta con estudios simples. Y efectivamente pues sale que no es eficaz. ¿Cómo iba a ser eficaz además eso? Pero si vamos a la parte, digamos, más teórico, artística, literaria y tal, pues también vemos que igualmente, pues eso, que hay cosas que no están bien pensadas y que incluso si se presentan en temáticas que incumben a la ciencia y la filosofía, pues ahí podemos hablar de pseudofilosofía, de paraciencia, ¿no? Y es lo que quería decir. Antes se nos ha olvidado hablar de paraciencia o paradisciplinas en generales. ¿En qué se diferencian de las pseudociencias y pseudodisciplinas en generales? En general, pues se diferencian en que mientras que una pseudociencia, como hemos dicho antes, es algo que no es ciencia, pero intenta hacerse pasar por ella, una paraciencia ni es una ciencia ni se intenta hacer pasar por ella.
El problema es que sin ser ciencia y sin intentarse hacerse pasar por esta, intenta absorber un dominio de estudio legítimo de la ciencia y muchas veces incluso sobreponerse a la ciencia y decirse que es igual de legítima que ella o incluso a veces mejor, ¿no? Como diría un famoso autor escéptico, el Jim Randi, que ya falleció, es una ciencia demente, ya ni siquiera es pseudociencia, porque es que no es que intente emular la ciencia, es que ni la quiere emular porque dice que es igual o incluso superior, ¿no? O sea, perpendicular a esta o incluso más allá de, ¿no? Que lo hace mejor. Y eso es una paraciencia, o en general, si se aplicara a la tecnología, una paratecnología, o en el caso de la filosofía, una parafilosofía, ¿no? Y yo creo que el lacanianismo cae en muchas de estas cosas, porque a veces te dicen, no, es que el psicoanálisis no es una pseudociencia, también el propio Antonio Dieguez a veces me lo ha dicho, me dice, no, pero es que hay que tener en cuenta que el psicoanálisis no se presenta como ciencia en la actualidad, hace años sí, ¿eh? Y de hecho, algunos positivistas, irónicamente, algunos positivistas lo compraron como ciencia psicológica puntera en el Círculo de Viena hace un siglo. Por ejemplo, me parece, ¿no? Sí, muy curioso eso. Pero ahora es verdad que ya no se quiere presentar como ciencia. Vale, pues no es una pseudociencia, es una paraciencia. Porque aborda temáticas de la sociología, la antropología y tal, de una forma ilegítima y diciendo que es igual de válido, incluso a veces superior. Y lo mismo con la filosofía, ¿no? Es que no es una filosofía, es antifilosófico, ¿vale? Pero dos cosas, y ahí hay que dar dos argumentos. El primero, pues entonces no es una pseudofilosofía, es una parafilosofía, ¿vale? Porque se entromete en cuestiones filosóficas y lo hace de forma deslegítima. Y además que tampoco no es un tema esto de criticar a Lacan por criticar, o sea, realmente da igual cómo se considerase Lacan y la obra de Lacan lo que se diga ahí, sino cómo, más bien el problema está en cómo se lo tratan las posteriores generaciones, ¿no? Y los siguientes autores y tal, y se les suele presentar en congresos de filosofía, en temas de filosofía, entre filósofos se comenta y cátedras también sobre estos temas, tal. Sí, en la típica teoría de la cultura va sobre eso, ¿no? Exacto. Bueno, o sea, Pablo Iglesias creo que era lacaniano, si no recuerdo mal. Pablo Iglesias era lacaniano, sí. Que tenía esa tendencia, ¿no? Y también creo que Irene Montero a veces tenía... Sí, me parece que sí. Psicoanálisis y tal. Entonces, bueno, claro, ahí hay un problema. Ahí sí que hay un problema, ¿no? Y ahí ya sí que podemos decir que por mucho que no fuera la intención ser filosófico, sea antifilosófico, tal, ahí se le está dando rédito desde la filosofía. Así que sin entrar en qué pensaba Lacan y muy bien lo que pensara él, entonces que en la actualidad se presenta en un contexto filosófico. Y como no es filosófico y encima absorbe temáticas de la filosofía, pues es para filosofía, ya está. Además, esta etiqueta ni siquiera es mía, está ya inventada y propuesta desde hace décadas, o como en el caso de James Randi, desde hace casi 40 años, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, ¿por qué digo que es ilegítima o tal o deslegítimo el lacanianismo? Pues por las cosas que decías antes, porque eso, lo que hemos visto anteriormente de que no cumplen esos criterios de marcación que un campo cognitivo tiene que presentar para ser ciencia o ser incluso también filosofía o tecnología, pues el lacanianismo no los cumple y, como hemos dicho, absorben esas temáticas que sí que cumplen las ciencias y tecnologías, ¿no? Y no lo cumple y lo hace pues de la forma que hemos dicho antes que hacen las pseudociencias o en general los saberes fraudulentos y que están mal hechos. Pues, como hemos dicho ya, vaguedad expresiva, tanto en situarse en el marco de disciplinas como también al teorizar y al explicar las cosas sobre el ego, el superego, ¿no? Como también hay un aislacionismo, como hablábamos antes también sobre otras disciplinas, no hay contacto con ellas, o hay contacto quizás con la lingüística y la sociología, pero de aquella manera, ¿no? Pues tomando solo unos términos que interesan, superficialmente, más de hace medio siglo o hace un siglo, ¿no? Y no lo que se hace actualmente en psicolingüística, en tal. Entonces, claro, eso es aislacionismo igual. Finges que no es aislacionismo, pero es aislacionismo teórico. Luego también parten de algunos supuestos filosóficos de partida que se pueden considerar un poco inmaterialistas o sobrenaturalistas en la forma de cómo conciben lo que es eso, el yo, el super yo, ¿no? Estas cosas, ¿no? El inconsciente, ¿no? Como se trata a veces como si fuera una especie de entidad, ¿no? Ellos dirán que puede ser solo una ficción o tal para escapar de este tema, pero y los procesos de líbido y tal, pues incluso tanto desde Freud como hasta Lacan son tratados de una forma, y por sus sucesores, porque como digo, esto ni siquiera tiene que ver con Lacan. Esto no quiero criticar yo a ninguna persona en concreto, es un tema más bien de la comunidad que se forma y las posibilidades que tienen. Pues suelen tratarlo de forma reificante, ¿no? Como dándole entidad a cosas que no lo son o que son más complejas o varios procesos materiales y naturales, ¿no? Luego está el tema que tú dices del uso el mal uso de tecnicismos y de formalismos que se utilizan mal, como es en el caso de la topología de los conceptos matemáticos. Eso es una cosa que... Sí, es absurdo. Es una cosa, o sea, sinceramente, es que no... A veces es que no se puede calificar más que como diría alguien, no, parece que esto es una gilipollez y ya está, y no hay otra forma de decirlo, es una gilipollez y tampoco pasa nada por decirlo porque es que
se demuestra como tal, es que solo tienes que saber un mínimo de matemáticas para ver lo que está pasando ahí. O sea, te están vendiendo la moto. Y claro, suelen decirte muchas veces, no, es que solo jugaba ¿no? con el tema de las matemáticas, es una forma no retórica de que veas que se pueden cruzar ambos mundos, aunque no sea exactamente así, no sé qué. Bueno, ponen todo tipo de excusas que dices, como tú quieras, pero si no se indica eso, y nos indica, o solo se indica en una nota de autor que dio en no sé qué biografía, en no sé qué congreso del 80 y algo, eso no es honesto, porque la gente que lo lea sin todo el contexto, que es el 99% de las personas, porque no tienes por qué ser un experto en alguien para saber sus ideas, y si lees cualquier cosa por separado, pues claro, y no te ponen ahí mismo esas notas y esos matices y tal, pues tú vas a tener una idea, más sobre todo si no sabes de matemáticas, pues de que, oh, mira cómo controla esto, utiliza formalismos, qué rigurosos y hasta está matematizado. Entonces se te está vendiendo voluntaria o involuntariamente, yo ahí no voy a entrar, pero se está vendiendo la moto. Y ahí hay que señalarlo, porque es que además son cosas que ni siquiera están bien escritas sintácticamente muchas veces. Sí. Y cuando están bien escritas sintácticamente, que cito uno de estos trabajos en el libro, son cosas que quizás a nivel formal están bien, ¿no? Pero, no sé, álgebras y tal que se aplican, pero que se aplican a cosas que ni se justifican su existencia o que un poco como que se inventan así desde la nada. Entonces, pues, o está mal usado, o aunque esté bien usado, es a cosas que digamos que son banales ¿sabes? O triviales. Entonces, claro, ahí también mal. Bueno, pues eso, también a veces se utilizan expresiones muy oscuras, a veces incluso hay contradicciones en algunos pasajes, ¿no? Que a veces siempre se pueden salvar retorciendo un poco los términos, pero bueno, no se utilizan instrumentos o los instrumentos típicos, como el típico diván o tal, ¿no? Pues son, Sí. que son más un rito más que algo que realmente Sí, esté claro. demostrado, La ¿no? típica expresión del diván del psicoanalista en el sentido más vulgar de la expresión y ya está, vamos, sí. Sí. A veces se pone mucho énfasis en esto de que no haya contacto visual entre el paciente, entre el paciente tratado y el psicoterapeuta, ¿no? Dicen, no, que no haya contacto visual, no sé, con algunas cosas así que muchas veces no están justificadas, o si se justifican Sí. son por cosas y razones que son lo que ellos dicen. Entonces, bueno, hay muchos mitos, cosas que no están bien en esos usos bien calibradas o bien trabajadas. Entonces, bueno, pues ya está, reúne todas las condiciones y cada una prácticamente es que, de hecho, en el libro enumero las que sí cumple para intentar ser lo más creativo posible. Sí. Intento decir, bueno, pues mira, 6, cumple me parece que son 6. de las 18 totales que hay. Entonces dices, Sí. madre, es que cumple, Está. inmensa mayoría las incumple. Sí. La inmensa mayoría. Y esto dirías, pues vale, pues no es una ciencia, pero a lo mejor sí que es una filosofía, tal. Pues como ya hemos dicho tampoco, porque para ser filosofía también hay que ser claros, coherentes, tal, o sea que tampoco. Y tampoco es una tecnología porque no es eficaz y hay muchos estudios sobre esto, sobre el psicoanálisis en general y el lacanianismo en particular. Sí que es verdad que siempre lo dicen, que hay 3 o 4 terapias psicodinámicas que tienen algún grado de eficacia por encima del placebo y que hay metaanálisis diciendo esto y es verdad, pero pasan dos cosas, que es lo que también siempre se dice. La primera, no hay una base teórica fuerte que nos permita ver cuánto de eso realmente tiene que ver con o se debe al psicoanálisis o cuánto simplemente de aprovechamiento de conceptos conductistas y cognitivistas con otros términos y nombres. Y luego pasa otra cosa, que por mucho que esas cosas se demuestre que funcionen un poco, si hay otras alternativas que funcionan igual o mejor, pues también seguir utilizando eso, pues tampoco no tiene mucho de sí, ¿no? Y además que también pasa una tercera cosa. Si en más de 100 años que tiene el psicoanálisis y después de proponer 200 psicoterapias, me lo estoy inventando, pero son decenas y decenas y decenas, me estás diciendo que solo 3 o 4 de ellas tienen algo, ni siquiera mucha, algo de eficacia, y además estas, digamos que se ha sabido esto recientemente, o sea, desde hace unos 20, 30 años en adelante. O sea, me está diciendo que te tengo que comprar que es eficaz o que es útil el psicoanálisis. No, lo siento mucho, pero es que no cuela, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, con todo esto y viendo que no cumple, que encima intenta meterse o entrometerse en ciertos temas que son de trabajo científico, filosófico y tal, pues se puede descartar el psicoanálisis lacaniano, tanto terapéutico, pero también y sobre todo el literario, que es en el que me centro yo, el teórico, pues eso, como para ciencia y para filosofía, o incluso a veces directamente como pseudofilosofía, porque algunos lacanianos sí que te lo venden como filosofía por ahí, entonces pseudofilosofía y ya está, pero cuando no, pues para filosofía y ya está. Si alguno quiere entretenerse un rato ya por puro placer, bueno, porque se ponga a leer a Lacan, pero que no espere Claro, ningún claro, es que es eso. A ver, nada pues epistémicamente relevante. claro, es que es eso. Nadie dice que, pues como con cualquier otra cosa, si tú quieres leer sobre
criptozoología, ¿no? El Bigfoot, el monstruo del lago Ness y tal, o sobre ufología, astrología o homeopatía, y tú quieres ver o incluso consumir sus productos y tal, estando informado y tal, pues allá tú, pero primero infórmate, ¿sabes? Claro. Y segundo, que no se promocionen ni se recomienden y tal, y tercero, tengamos en cuenta que no tiene un contenido epistémico serio. Entonces, Utiliza no tiene lo que peso te gusta. epistémico, sí. De hecho, el psicoanálisis tiene muchísimo meollo en temas artísticos, porque claro, es todo hablar de que hay un inconsciente, Sí, ¿no? sí. Que un monigote que no es así, ni siquiera los psicoanalistas lo ven así, pero para que se entienda, Ya, ¿no? sí, Que sí. interacciona a través de tu cuerpo y tus gustos y tal, y te oculta unas cosas y otras las reprimes después de años, un trauma, no sé qué. Claro, eso da mucho juego en ficción y en fantasía. Sí, claro, claro. Se utiliza a mansalva, pues que se siga utilizando en artes y en películas y en libros y en tal como se vea, pero que no se confunda con la realidad y las Claro, claro. investigaciones y campos cognitivos de investigación epistémicos, como tú decías, ¿no? Que tenga un contenido y Sí, sí, relevancia sí. epistémica, porque es que no la tiene, no la tiene. Efectivamente. Bueno, hemos comentado prácticamente, yo diría que muchos aspectos relevantes del libro. Además, cuando hemos estado hablando ahora del psicoanálisis, hemos hablado de estas trampas que hacemos muchas veces con el propio uso de conceptos de otras disciplinas que son usos totalmente ilegítimos y descontextualizados, y precisamente son aislacionismo en el sentido de que al no tener ningún tipo de conexión real con el contenido de otra disciplina que utilizan, pues no sirven para nada. Pues bueno, yo creo que hemos hecho un muy buen repaso del libro. Hemos hablado de paraciencia, parafilosofía y pseudofilosofía y pseudociencia también, y lo que es ciencia, y lo que es filosofía, y yo creo que hemos hecho un muy buen y riguroso análisis de este libro. Yo voy a ya un comentario un poco más modo reseña. Creo que es un libro muy importante a la hora de, bueno, creo que es un libro muy importante a la hora de comprender realmente la estructura de la ciencia, porque es cierto que, mira, por ejemplo, tengo aquí otro al lado, que es el próximo de ciencia como tal, que pienso leer ya después de los exámenes, que es este, que es simplemente una historia de la revolución científica. Muchas veces se pesca en el ámbito de los propios científicos, los propios divulgadores o los propios consumidores de contenido científico, de quedarse o en el típico libro de Stephen Hawking, que está bien leerlo, quiero decir, yo soy el primero que lo ha leído, o el típico libro de historia de la ciencia. Y la historia de la ciencia es cierto que, además tú lo mencionas, está muy bien a la hora de contrastar cómo se ha producido un avance en el conocimiento científico y cómo unos modelos han sustituido a otros y han ido hacia conocimientos más rigurosos, más veraces, etcétera, pero muchas veces pues eso no atendemos precisamente al asunto central de la propia ciencia, ¿no? Que es su construcción estructural de la propia filosofía. Este libro que has escrito tú, que ya digo, no es muy largo, son 200 y pico páginas, y además tiene detrás un glosario de términos muy bueno, que lo primero que hice fue, o sea, en cuanto cogí el libro y llegué a casa estuve mirándolo y tal, y me parece que está muy bien. Bueno, este libro como que sintetiza todos los temas centrales de la filosofía de la ciencia actual y también de la filosofía de la ciencia, en el caso de la psicología, y hace una exposición, yo creo que es muy clara, muy rigurosa, y ya digo que para tener una idea general de cómo se construye el conocimiento científico hoy en día y cuáles son las mejores maneras de afrontarlo, así como cuáles son las peores maneras de afrontarlo, en el caso de tu definición de la pseudociencia, paraciencia, etcétera, es un libro muy bueno y yo creo que debe ser lectura complementaria de libros que sean o del asunto científico puro o de la historia misma de la ciencia. Creo que para una comprensión de la ciencia en sí, complementada con otras lecturas, es un muy buen libro. O sea que yo, de aquí del programa, lo recomiendo y ya digo que no es por amiguismo ni por nada, sino simplemente porque es una lectura que he disfrutado y que se sale de cualquier tipo de canon de libro abstruso que no es comprensible, sino que es simplemente un libro concreto y a la vez riguroso. O sea que yo te doy la enhorabuena y lo recomiendo aquí en público para que nos veas. Así que nada. Gracias. Y de hecho es que así intenté hacer el libro, de forma que fuera... Yo ya sé que tampoco no soy ya te lo decía antes, no tengo un dominio de la prosa y la retórica excesivamente buenos, pero sí que creo que soy bueno explicando las cosas claramente. Y así me interesa más o menos el tema, pues intento ser claro y preciso, ¿no? Que creo que eso en temas más de epistémicos y de campos de conocimiento pues es lo importante, aunque lo óptimo quizás sería ambas cosas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, pero está muy bien. Ahora, te quería preguntar una última cosa antes de terminar el programa, si no te importa. Ahora yo te pregunto a ti. Sí, claro. Ya que me has dicho las cosas buenas, que me parece perfecto, ¿cuáles serían las cosas malas que ves de mi libro? ¿Qué crees que puedo mejorar más? Cosas malas, como tal.
Es que, mira, y te digo que cuando yo leo suelo ver pocas cosas malas en los libros. La verdad, soy un lector bastante generoso. Lo único que diría que ni siquiera es culpa tuya, es alguna tilde que se ha colado del teclear, que te lo corrige el propio ordenador, ¿eh? O sea, quiero decir que he visto que lo ha escrito bien infinidad de veces y alguna vez se ha escrito mal, pero vamos, que eso yo creo que es una nimiedad. Y a nivel de cosas malas, pues no sabría decirte algo concreto porque ya digo Algo a lo que mejor que creas que a lo mejor se tiene que explicar más, o quizás dar más ejemplos, o que se podía explicar más claramente, o... te digo, no sabría decirte porque, o sea, hay libros que cuando los he leído me he quedado con cierto desconcierto y he tenido que recurrir a otros para aclarar conceptos, pero la verdad es que creo que tu libro funciona un poco como una entidad unitaria, en el sentido de que toda la exposición sigue una argumentación que yo creo que es muy clara. Además, muy clara y muy rigurosa y ya digo, muy sucinta, yo creo que diría que esa es la palabra, sucinta, y no sabría decirte algo así concreto que sea responsabilidad tuya, ¿no? Porque evidentemente el hecho de que una tilde se haya colado, pues tal, pues eso puede ocurrir por culpa del Word. ¿Algún desacuerdo en alguna cosa que digas, esto a lo mejor no acabo de compartir, o esto se podría discutir más? Complicado, que es que no me ha dado tiempo a pensar esto porque tampoco me ha surgido ningún tipo de planteamiento así. Pues o sea, sin problema. Quiero decir, yo creo que tú y yo estamos muy de acuerdo en muchas cosas. Vamos, que tú sabes más que yo de esta cuestión, de esas cuestiones, porque, bueno, evidentemente has leído más y hace llevar tiempo, ¿no? Vitalmente hablando, pero no sé, yo lo veo un libro que yo, de hecho, se lo he recomendado a mi amigo Álvaro Iturbe, que estuvo con nosotros en un programa en agosto, que estuvo hablando también de Gustavo Romero y se lo he recomendado hace un ratito antes de empezar el programa y dice que le echará un buen vistazo. Y yo ya digo, se lo he recomendado a todas las personas que están en este campo de la ciencia y también tienen interés en la filosofía. Así que no sé, crítica concreta no sabría decirte nada. La verdad es que es un libro que me ha parecido muy bueno. Y ya digo, mira, lo tengo entero lleno de post-its, subrayaditos. De hecho, lo voy a contar, lo va a contar, lo digo aquí en directo, mi prima de 6 años que se ha empeñado y dice, tenemos que contarlo. Digo yo, pues cuando acabe el programa contamos todos los que tenemos aquí y lo publicaré en Twitter cuántos post-its hay aquí. O sea que nada, eso es todo lo que tengo que decir. Muy bien, pues muchas gracias por todas tus buenas palabras, Miguel, y ha sido un placer estar Igualmente. aquí. Y nada, pues eso, nos vemos a la próxima y como siempre, pues vamos hablando. Estupendo, ya digo, vamos a decir feliz año un poco a la audiencia porque es verdad que el programa se va a emitir. Estamos hoy el 29 de diciembre, el día que se emite, pues pero el día que se graba, se va a emitir alrededor del 3 de enero, no sé si un día más, un día menos, pero bueno. Así que nada, feliz año a toda la audiencia, el primer programa de 2024, ya el tercer año que se emite el programa. Y nada, que vaya bien y por un año de ciencia, de filosofía, de conocimiento y de comprensión de la realidad para todo el mundo. Exacto. Así que nada, Óscar, encantado y un placer. Nos despedimos aquí. Chao. Chao. Está bien.